Me voy a permitir presentar a nuestro ponente, Jorge Fernando Carbonell Espinosa, que es licenciado en Derecho por el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, maestro en Derecho con especialidad en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara, doctorado en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos Especializados, tiene una especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, una especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, una especialidad en Justicia Constitucional y Tutela de Derechos Humanos por la Universidad de Pisa, Italia. En cuanto a su desempeño laboral, fue prestador de servicio, notificador y secretario ejecutor en materia familiar y mercantil en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Oficial administrativo, secretario particular de magistrado, secretario de tribunal colegiado, secretario de Tribunal Unitario y secretario de Juzgado de Distrito en los estados de Nayarit, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco dentro del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en materias administrativas, civil y de trabajo del Tercer Circuito en Zapopan, Jalisco. En cuanto a su desempeño docente, ha sido profesor de licenciatura de Teoría del Acto de Comercio y del Comerciante y Derecho Procesal Mercantil en la Universidad de Occidente. Profesor a nivel licenciatura de Juicio de Amparo y Derecho Administrativo en la Escuela Bancaria y Comercial EBC. Profesor fundador de la Academia del Consejo de la Judicatura de Jalisco, del Estado de Jalisco, en unión con la Universidad de Guadalajara en la impartición de maestrías. Sínodo, miembro del jurado examinador de maestrantes en la exposición de tesis de grado en los posgrados en Derecho de la Universidad de Guadalajara, profesor en el Diplomado de Actualización en Juicio de Amparo en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara y ha sido conferencista en diversos foros en temas de juicio de amparo, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, Universidad Enrique Díaz de León y Asociación Nacional de Abogados de Empresas, entre otros. Como pueden ver, su currículum es muy extenso. Y licenciado, le reitero una más cordial bienvenida. Le cedo el uso de la voz para que nos comparta su charla acerca de las generalidades y procedencia del juicio de amparo urgente. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, es un placer para mí verlos. La verdad es que les anticipo que desde que el licenciado Mijes me hizo el favor de llamarme, definitivamente es un gusto para mí. Me agrada mucho el tema de la academia, me agrada mucho el hecho de charlar de lo que me apasiona, en específico que no solamente es el derecho, sino el juicio de amparo. Me agrada mucho que sea un foro de nivel. Entonces, ¿qué es lo que yo trataré en estos minutos ahora sí que no de enseñarles definitivamente, pero sí quizá de refrescarles? Y es acordarnos que siempre que tengamos un asunto en la mano, pues debemos recurrir a nuestra única consejera, que es la ley. Si yo no tengo la ley en la mano, definitivamente, pues si tengo la ley en la mano, perdón, definitivamente no tengo que andar preguntando. Claro que puedo preguntar opinión, claro que puedo, ahora sí que como dicen, rebotar ideas, ¿no? Para que surjan las respuestas. Pero si a mí me habla un amigo, digo, entiendo que tenemos unos temas ya muy conocidos. Si yo les pregunto por un asunto de torito, les aseguro que la mayoría sabrá cómo se tramita un asunto de torito. Pero el día que yo les digo, oye, tengo un asunto en el que mi hija, que tiene 11 años y 9 meses, quiero que se vacune porque va a volver a la escuela de manera presencial. Y empiezan los problemas. No, pues yo creo que es esto, yo creo que es esto. Por eso creemos. Pero entonces, ¿qué dice la ley? Entonces, si nosotros no nos ceñimos o no nos basamos en lo que dice la ley, definitivamente, bueno, pues corremos un riesgo muy grande de que nuestra opción tomada o nuestra decisión tomada a la hora de presentar un juicio de amparo o cualquiera que sea, pueda ser erróneo, ¿no? En el amparo hay una particularidad. Entiendo que todas las materias tienen lo suyo, como escucharon a la hora de que me hizo el favor la licenciada Alejandra de leer la currícula o la síntesis curricular. Tuve la fortuna de trabajar en el fuero común, ¿no? Yo respeto mucho la primera instancia, 12 años trabajé en el fuero común y definitivamente creo yo que la parte que más me formó como abogado es esa. Pero definitivamente también hay que reconocer que estamos llenos de carencias y que estamos llenos de ese vicio de
Oye, ¿cómo hago esto? Oye, pásame el machote para esto. Y pasa igual con el funcionario, definitivamente. Oye, me están presentando un incidente que no sé ni con qué se come. ¿Cómo haces? Ah, te paso un formato y se acabó, hago el formato y si no, que vaya el recurso. Y si no, que resuelva el de arriba, dicen en primera instancia, en apelación. Y el de apelación dice, si no, que nos digan allá en amparo. Y nosotros los de juzgado de distrito, que nos digan entonces el colegiado y colegiado. La corte que diga y ahí nos vamos. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal desde mi punto de vista? Pues que cada que tengamos un asunto en las manos, vayamos a la base. Abrir la ley y a partir del artículo 1 tomar una decisión y saber qué tipo de asunto voy a trabajar o no voy a trabajar, cómo lo voy a abordar, porque luego también recurrimos a otra parte, ¿no? La clásica respuesta o el clásico comentario del abogado de decir, ah, pues este juzgado no sabe nada, ¿no? O a veces incluso hasta de una manera mucho más agresiva. Es que nada más buscan el pelo en la sopa para sobreseer. Y luego viene el funcionario, es que este abogado ya lo conozco, ni sabe lo que está haciendo. Desde que vi la demanda no tiene idea, ¿no? Estoy acostumbrado a estas demandas, el abogado litigante no sirve para nada. Y resulta ser que el abogado litigante no sirve para nada y el funcionario no sirve para nada. Y yo creo que el día que dejemos de entrar en ese tipo de comentarios, en ese tipo de cosas, definitivamente esto va a avanzar mucho mejor. Claro que todos tenemos un trabajo atrás, claro que no somos perfectos. Es cierto que como funcionarios estamos obligados a ser todavía mejores, eso es verdad. Es verdad que el Poder Judicial se dice que ha disminuido en su calidad, se dice que ha aumentado mucho el trabajo, no hay justificación, definitivamente yo simplemente les digo, cometemos errores. No buscamos el pelo en la sopa, simplemente que yo tengo un catálogo que dice, si el amparo que te presentan incurre en una de estas 23 fracciones, es improcedente. Entonces yo no busco el pelo en la sopa, simplemente que si usted me presenta un amparo en el que no fue el recurso antes, no agotó el principio de definitividad, definitivamente es sobreseimiento, nos guste o no nos guste. Entonces, una vez dado ese antecedente, me gustaría compartirles la presentación que traigo. Les anticipo que vendríamos de lo general a lo particular. A final de cuentas, nuestro tema es demandas urgentes, pero no nos olvidemos que las demandas urgentes se hacen igual que las demandas normales. Trataré de darles algunos tips, algunos consejos que la práctica da, no porque yo me sienta, porque no, nada de eso. Se trata de la práctica y a final de cuentas lo que he aprendido, lo he aprendido por el quehacer del día a día, ¿no? Por la repetición. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, afortunadamente, dentro de la función vemos muchísimos supuestos y a veces como litigante no ven tantos supuestos como nosotros y eso nos da un poquito de experiencia o llevar un pasito adelante en esto, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, hay una cosa de la que debemos partir en el tema de amparo, ¿no? No nos debemos olvidar jamás de que el nombre de la ley de amparo en sí es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿A qué me refiero con esto? A que en realidad el origen de la ley de amparo, se pudiera decir que la ley como tal, que la prevé, es la Constitución en sus artículos 103 y 107, y la ley que la regula, o ya en la materialidad de esos dos artículos, 103 y 107, se ve reflejada en lo que nosotros conocemos como ley de amparo, ¿sí? Entonces, para que cuando nosotros tengamos un asunto en las manos, olvidémonos si es urgente o no es urgente, para poder determinar, de hecho, si es procedente primero y después si es urgente, que sería el siguiente paso, pues tenemos que recurrir a la base. ¿Y cuál es la base? Pues específicamente estos artículos que les comento. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 103 y 107? Los vamos a ver de manera somera, no nos vamos a detener mucho, a menos de que alguien quiera hacer alguna aportación. Pero bueno, la fracción 1 del artículo 103 de la Constitución Política dice que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales. No tenemos problemas con normas generales, es amparo contra leyes, ¿no? Actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, una cosa importantísima, no se trata solamente de actos. Ya sabemos todos que el juicio de amparo es el medio por el cual el gobernado o el quejoso, en el caso que se les ocurra, comparece ante la autoridad federal a solicitar la protección contra actos de autoridad. Llámese una autoridad jurisdiccional, llámese una autoridad administrativa o particulares a partir de la reforma, particulares que realicen actos como si fueran autoridades. Pero no solamente actos, sino que son también omisiones, porque la omisión también crea, extingue o modifica derechos y obligaciones de los gobernados. Se va a caer un árbol afuera de mi casa, yo le digo a la autoridad que por favor venga y lo quite antes de que me caiga encima y la autoridad dice, no, no es un acto de autoridad,
es una omisión, yo no hice nada. No, pues ese no hacer implica un quehacer, pero un quehacer omisivo que hace procedente el juicio de amparo. Luego, la fracción 2 dice, normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México, ¿no? Temas de soberanía, igual que la fracción tercera, normas generales o actos de autoridades de las entidades federativas que invadan esfera en competencia de la autoridad federal. Entonces, ¿qué tiene que ver con temas de autonomía? Si escuchamos las noticias hace poco, acabamos de saber que había un conflicto que se dilucidaba en la Corte, Oaxaca, Chiapas, y se determinó que el límite territorial de uno y de otro es el que se especificó. Esa es la procedencia del juicio de amparo. Entonces, si vienen a mí y me dicen, oye, licenciado, yo tengo un problema, soy del gobierno fulano de tal, necesito asesoría y tenemos un problema limítrofe con Aguascalientes. No, pues el amparo no es para eso. Claro que sí. Ahí está el artículo 103 en la fracción 2 y 3. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez al origen. Si nosotros no analizamos la norma desde la Constitución, pues definitivamente estamos perdidos y nos vamos a volver abogados de oídas, ¿ok? Luego el 107, obviamente no lo vamos a ver todo, vamos a ver las partes que nos interesan, pero el 107 nos establece que el juicio de amparo, y es una de las características, la instancia de parte agraviada, se sigue siempre con base en el reclamo de derechos que haga el titular de un derecho o el titular de un interés legítimo, individual o colectivo. ¿A qué nos referimos con esto? Para no detenernos mucho. El titular de un derecho. ¿Quién es el dueño de la casa de donde se va a caer el árbol, no? ¿Quién es el padre o tutor representante legal del menor al que no han vacunado? ¿Quién es el titular del derecho de aquella persona que está en fila para que le donen un órgano y que viene a reclamar que no lo han hecho y que está a punto de morir? Ese es el titular del derecho, ¿no? La instancia de parte agraviada se refiere precisamente a la persona que ostenta el derecho que va y reclama. Definitivamente esto se puede hacer, obviamente, y no se los voy a contar, por conducto de la persona que se le represente sus intereses en los términos que establece la ley de amparo, como especifico ahí, artículo 8, 10 y 11 de la ley de amparo, ¿no? Que habla de la representación de menores, de la representación del quejoso y de la representación cuando tenemos reconocido en un juicio de origen ya una personalidad. Si yo ya soy abogado patrono en un juicio procesal civil, basta acreditarlo para decir soy abogado patrono y puedo venir y promover el amparo. Si yo ya soy apoderado especial en una junta de conciliación y arbitraje, con la carta poder puedo venir o con el auto en donde se me reconoce ese derecho. Ojo, pongo una nota en la parte final que dice que tratándose de resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, deberá ser promovido por el titular de un derecho que se afecte en forma personal y directa. ¿A qué nos referimos con esto? Que aquí sí, la clave para el tema, cuando se trata en tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, es la parte la que tiene que venir. Obviamente, por conducto de apoderado puede ser, bla, 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 pero es la parte la principal afectada. No hay un interés legítimo. Es la parte afectada la que tiene que venir, es la que tendría en todo caso el interés jurídico, ¿sí? Entonces, continuamos. El artículo 107 también establece y dice: cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes. Y dice 107, fracción 3 de la Constitución. Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Entonces, cuando yo hago un test, ahora se utiliza mucho en la Corte, no sé si están pendientes quizás sí con el tema de la reforma constitucional, que la Corte ha determinado o ha establecido los mentados test de proporcionalidad, el test de igualdad, el test para ver si hay violación de derechos, el test para juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué es ese test? Sino una serie de pasos nada más a seguir para que nosotros podamos desmembrar un asunto y saber hacia dónde podemos caminar. ¿Qué es? Metodología, simplemente. El camino para llegar a un fin. Metodología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como abogados, en el momento que tenemos un amparo en las manos, necesitamos metodología. ¿Y cómo vamos a empezar? Aquí viendo. Primero, ¿tengo interés legítimo jurídico? Sí. ¿Soy candidato a un trasplante de órgano? Sí tengo un interés jurídico. ¿Mi hijo necesita la vacuna? Sí, él tiene un interés y yo puedo representarlo. Entonces tendríamos que ir al siguiente paso. Actos, cuando se trate actos en juicio que sean de imposible reparación. Y esa tesis en específico, la 265-89, si mal no recuerdo, es una tesis que sale en 2014 y que viene a echar abajo un montón de amparos que se promovían contra los mentados actos intraprocesales. Con la anterior ley de amparo podíamos promover amparo contra cualquier acto se nos antojara. Y cuando éramos parte interesada, perfecto, los que fueran. Pero cuando éramos parte afectada,
Oye, me están chicaneando el asunto, ¿qué está pasando? Entonces viene la corte y dice, a ver, si todas esas violaciones procesales pueden ser reclamadas cuando yo promuevo un amparo directo, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de promover 10 amparos en el Inter? Porque no me admitió la confesional, porque me reprobó una posición, porque no me tuvo por presentado un testigo o por cualquier situación procesal. Entonces hace una distinción entre derechos sustantivos y derechos procesales. Para que yo pueda venir al amparo necesariamente necesito que se me haya violado un derecho sustantivo. ¿Sí? Entiéndase derecho sustantivo, derechos humanos inherentes al ser humano, propiedad, la vida, la igualdad, lo que se les ocurra, pero no un derecho procesal, ¿no? Oye, no me contó el término, oye, no me recibió la promoción, oye, el notificador no fue, oye, no, nada que tenga que ver con el procedimiento. Luego, también es procedente contra actos fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando, se hayan agotado los recursos que en su caso procedan, que es el principio de definitividad, y creo que todos lo saben, ¿no? Tengo yo una sentencia de primera instancia, el fuero común, materia mercantil, yo no puedo ir al amparo directo sin agotar primero el recurso de apelación. Estoy obligado siempre a agotar el principio de definitividad. Siguiente hipótesis, contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. Y aquí sí le pediría, licenciada, que si me ayuda a leer el rubro, por favor, que estamos ahí precisando el 2348, porque el tema de personas extrañas muchas veces lo confundimos. Cuando esté lista me dice. Sí, permítame. Nos dice, el rubro dice, emplazamiento. Su falta o ilegalidad es impugnable a través del juicio de amparo indirecto si quien se ostenta como tercero extraño equiparado a persona extraña tuvo conocimiento del juicio respectivo después de dictada la sentencia de primera instancia que no ha causado ejecutoria, aun cuando puede impugnarla oportunamente mediante un recurso ordinario en el que pueda hacer valer aquella violación procesal. Así es. Entonces, tenemos que distinguir entre dos tipos de tercero. Tercero extraño en sentido estricto, que es lo que nos dice la Corte, y tercero extraño por equiparación. En sentido estricto, yo no aparezco en la demanda y me afecta la sentencia. Fernando Carbonell no aparece en la demanda jamás, ni como autor, demandado, tercero, testigo, nada. Y eso me vuelve un tercero en estricto sentido. Pero soy tercero por equiparación cuando se supone que yo soy la parte, o no se supone, soy la parte demandada y se supone que fui emplazado y yo no me enteré. Eso me da el carácter de tercero por equiparación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tercero, uno y otro estricto y por equiparación, podemos promover amparo contra el ilegal emplazamiento. No importa que yo hubiera sido dictada una sentencia. ¿Sí? Siguiente hipótesis. Dice, el amparo es procedente contra actos o omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos o omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad. Si se fijan, esta fracción es una especie de síntesis, ¿no? De la procedencia. Actos, omisiones, dentro, fuera, quejoso, tercero. Y se limita a los siguientes elementos. Al informe de la autoridad, a una audiencia, la audiencia constitucional, a las partes de las pruebas, a las pruebas de las partes, perdón, a los alegatos de las partes y definitivamente el pronunciamiento que se realice por parte del titular en sentencia, ¿sí? Son los elementos primordiales. Y esa es la base constitucional de nuestro juicio de amparo. Entonces, si yo tengo un asunto en las manos y veo que no encuadra en ningún supuesto de esos, pues definitivamente quizá no tenga en las manos un juicio de amparo. Y hay que tomarlo en cuenta. Si librada esta parte, tendríamos que ir al siguiente paso. Y es ahora sí, abrir la ley de amparo e irnos a los requisitos ahora de procedencia del juicio de amparo indirecto, que ahora sí ya llevan una especificidad, ¿no? Y que nos establece en otras 8 o 9 fracciones más cuándo es la procedencia. Entonces, lo primero que yo quisiera detectar aquí es si cualquier persona de ustedes me puede interrumpir cuando crea que un amparo de manera urgente, cuando crea, nos podemos equivocar, estamos a final de cuentas aprendiendo o reforzando conocimiento, pero cuando crea que esa es la fracción aplicable a un caso urgente que ustedes conozcan, puede haber varias hipótesis definitivamente.
¿sí? Entonces, fracción 1 dice, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio del quejoso. Tratados internacionales, leyes federales, constituciones de los estados, leyes de los estados, reglamentos federales, locales y decretos, acuerdos y resoluciones de observancia general. ¿Qué es esto? Amparo contra leyes, definitivamente. Fracción 2. Contra actos u omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Por ejemplo, recordemos en el tema de los policías, los procedimientos que les instauran se ciñen por disposición jurisprudencial y de la Ley de Seguridad, del Sistema de Seguridad Federal, que tendrán que obedecer o respetar siempre la garantía de audiencia y de debido proceso. Ser emplazados, la oportunidad de ofrecer pruebas, la oportunidad de alegar y la oportunidad de recibir una sentencia acorde a o que dirima la litis planteada. Fracción 3. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo. O sea, ya tuvimos resoluciones de este tipo de tribunales, ahora distintas, resoluciones distintas de estos tribunales, siempre que se trate de resolución definitiva por violaciones al procedimiento que hayan trascendido al resultado del fallo. ¿Qué es lo que pasa? Que violen derechos sustantivos, son las que decimos. Actos dentro del procedimiento que sean de imposible reparación. Otra vez citamos el tema de la tesis. No son de imposible reparación las cuestiones de carácter procesal. Esa tesis se refiere en específico a un incidente de falta de personalidad. ¿Cuál es la justificación? Que en sentencia puede ser reparado. Si en sentencia gano, pues ¿qué me importa que le hayan reconocido la personalidad a mi contraparte? Al final de cuentas gané. Que se preocupe él, ¿no? Fracción 4 dice, contra actos de tribunales judiciales administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio. Fracción 5, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Contra omisiones del agente del Ministerio Público en la investigación de delitos. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. O contra normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, si yo tengo un amparo en las manos, lo primero que tengo que saber es por qué tiene competencia un juez de distrito. ¿Cuáles de estas hipótesis pudiera encuadrar? ¿Alguno tiene una opinión? A mí me parece urgente la medida de las omisiones del Ministerio Público. Esa pudiera ser uno, así es. ¿Algún otro? Yo creo que todas las acciones derivadas de la violación a los derechos constitucionales de los artículos 14 y 16 constitucionales son de urgente resolución. Yo creo que ahí, por ejemplo, el tema del 14 y 16, que es una transmisión y motivación, garantía de audiencia, pues en realidad no encuadran en el tema de urgente resolución. En realidad, vamos a ver ahorita cómo son calificados, porque es a lo que hablábamos al principio. Debemos eliminar el juzgado no me dio, el juzgado no me quiso dar. Sepamos pedir para cuando nosotros respondamos, nosotros obviamente si lo hacemos apegado a la norma, tengan claridad ustedes y puedan decir, efectivamente me equivoqué, o sabes que el juzgado está mal, puedo combatirlo de esta parte. Entonces, acuérdense que se los dije al inicio, lo que me decía el abogado es cierto, los actos del MP pueden ser unos, porque obviamente pueden derivar en infinidad de situaciones, pero los actos o omisiones en general, las omisiones se los decía al inicio, ¿la omisión de qué? De darme el riñón que necesito. Resulta ser que yo estoy en la lista del Senatra, del Centro Nacional de Trasplante, y me dicen que no hay riñones, y yo me doy cuenta que yo soy el número 60 y el 65 ya recibió su órgano. Entonces es una omisión por parte de la autoridad que afecta mi derecho sustantivo. ¿Y cuál es el derecho sustantivo más preciado? La vida. Ahorita vamos a ver cuál es el encuadre perfecto para el tema de los asuntos de urgencia. Entonces, otra cosa importante que debemos saber. Como abogados tenemos que estar actualizados todo el tiempo. Me queda claro que lo tienen ustedes claro a su vez, si no, no estarían aquí, después de 50 años de egresados de la facultad. Entonces tenemos que saber que el 7 de junio de 2021 se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Si yo no sé que se han creado juzgados en distintas ramas, pues definitivamente soy susceptible de error. Les platico algo rápido. El día de ayer recibimos una demanda donde nos están promoviendo un juicio mercantil oral. ¿Y por qué promueven un juicio mercantil oral? Porque somos administrativos, civiles y de trabajo. Pero resulta ser que si hubieran conocido la reforma a la ley orgánica, sabrían que en el Poder Judicial Federal tenemos jueces federales especializados en materia mercantil oral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La demanda del abogado está bien, definitivamente, pero no está dirigida a la autoridad competente. ¿Y qué viene? No viene nada, pues al final de cuentas se desecha, recoge documentos, presenta su demanda de nuevo. Pero ¿qué pasaría que su acción prescribiera el día de hoy, el día que la presenté? Falta de conocimiento, falta de análisis, falta de actualización nos lleva a un error garrafal. ¿Y qué tal era el asunto de su vida? Pues el asunto más difícil de todos, el de mi esposa, ¿no? Que cree que soy el mejor abogado del mundo y a la hora de la hora nos desechan la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que el 7 de junio de 2021 se reformó la ley orgánica y que tenemos una serie de artículos que nos establecen qué tipo de jueces federales tenemos. Entonces, son jueces federales penales, jueces de amparo penal, jueces civiles federales, jueces civiles en amparo civil, perdón, jueces en amparo administrativo, ahora jueces laborales o jueces en materia de trabajo con la reforma. La convocatoria que salió en este mes para concursar para juez de distrito ya habla de que va a haber una apertura en este circuito de juzgados en materia de trabajo. Entonces, si nosotros seguimos recurriendo a la demanda, a la Junta de Conciliación, pues definitivamente estamos desfasados, ¿no? Definitivamente. Entonces, como conocimiento, les dejo nada más que la ley orgánica establece en esos artículos la existencia de esos tribunales para el caso en que les fuera necesario. Una cosa importantísima que tiene el Poder Judicial de la Federación, a diferencia de otras leyes, refiriéndome en el caso específico del Código de Procedimientos o el Código de Comercio, que cuando hay un tema de incompetencia, en realidad, regularmente, el juez dice, soy incompetente y que le vaya bien a tu demanda. Nosotros, como el Poder Judicial de la Federación se entiende un solo organismo, no importa, y de hecho es una argucia que se utiliza mucho, si usted tiene un asunto en el que sabe que el juez competente es el de Torreón, y su cliente o usted mismo no tiene los medios para poder presentar una demanda en Torreón antes de que llegaran estos juicios de carácter electrónico y no tenga la firma electrónica o no tenga los medios para llevar un asunto de esta naturaleza, usted puede presentar la demanda en donde sea y en el momento en que el juez la analice, el juez dirá, yo no soy competente, el competente es Torreón y lo manda a Torreón. Y eso no tiene costo, su término no fenece, su término se cuenta a partir del sello que recibió cuando usted lo presentó de manera equivocada y les digo, es una argucia. Porque al final de cuentas, pues no es bien visto, pero lo cierto es que no es ilegal y tampoco está prohibido. Entonces, si ustedes tienen un amparo contra un juez que no sea competente, el de Jalisco, siempre y cuando sea juicio de amparo, ojo, juicio de amparo, pueden hacerlo de esta manera y a eso me refiero con la nota del final que dice, donde quiera que sea presentada la demanda de amparo, el juzgador que se declare incompetente deberá enviarla al que considere competente. Luego, sí me gustaría hacer un poquito de énfasis en esta parte. Yo sé que todos sabemos contar. De hecho, como escucharon, yo trabajé en el Fuero Común, no soy nuevo en el tema de la función, y a varios de ustedes, a 4 o 5, alcancé a conocer. A lo mejor ustedes me vieron muy, muy jovencito, pero estoy seguro de haberlos visto en juzgados del Fuero Común. Yo trabajé en juzgado familiar y en juzgado mercantil durante 12 años, así que soy buen fisonomista y los detecto algunos. Entonces, yo no les voy a enseñar a contar un término, pero sí les voy a recordar o les voy a enseñar que hay siempre particularidades y volvemos al tema de los juicios urgentes. Hay particularidades, entonces si a mí me preguntan por teléfono, por WhatsApp, ¿cuál es el término del amparo? Yo diré 15 días siempre. Siempre. Pero si me dicen que se trata de una norma general, ya cambia la cosa. Si me dicen que es una ampliación de demanda, puede cambiar la cosa. ¿Sí? Si yo les pregunto, ¿cómo te diste cuenta? Ah, no te apures, no pasa nada. En realidad supe, pero yo no firmé la notificación. Cuidado, porque hay hipótesis de conocimiento. Entonces, me gustaría hacer énfasis en el tema del término para contabilizar la demanda, porque siempre hay sorpresas, ¿no? Entonces, tenemos un plazo genérico en el artículo 17 de la Ley de Amparo que dice, la presentación de la demanda es de 15 días y ahí no tenemos problema. 15 días y se acabó. Pero luego viene otra, que dice, cuando se trate de una norma autoaplicativa o procedimiento de extradición, el término es de 30 días.
Y luego, una de las reformas a la ley de amparo es el tema de que antes no había término para las sentencias definitivas de carácter condenatorio en materia penal. Ahora ya se ciñe 8 años. Igual pasa con el tema agrario. Ahora ya es 7 años, cuando antes creo que también era indefinido. No lo sé, no me tocó trabajar con esa ley de amparo. Y también nos prevé una situación que es el comodín para todas. Dice, en cualquier tiempo cuando se trate de actos que impliquen privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el 22, incorporación forzada al ejército, ¿no? Entonces, si yo les digo que yo no estoy en la lista o que me brincaron en la lista para ser receptor de una donación de hígado, estoy o no en la hipótesis de privación a la vida. Entonces eso hace que yo tenga en las manos una demanda de carácter urgente. ¿Y cuál es el término para presentarla? No hay término. Otra más, operativo agave azul, embargos de cuentas bancarias. Algunos abogados, de manera mañosa, esa es la verdad, pero efectiva, estábamos nosotros suspendidos cuando el operativo, y para lograr que se calificaran como demandas de carácter urgente, decían que habían sido víctimas de una, ¿cómo le llaman? Confiscación de bienes. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante, es uno de los supuestos. Ya después se verá si era o no era, pero lo cierto es que con eso entraba la demanda. Entonces, ojo, la fecha para el término para la presentación del amparo no es 15 días, es 15, es 30, es 8 años, es 7 años y es en cualquier momento. Entonces, eso ya escapa a la hipótesis general de los 15 días. Entonces, si a usted le llaman por teléfono y le preguntan cuál es el término, lo primero que tiene que preguntar es ¿de qué se trata? Para poder dar una respuesta correcta. ¿Sí? Continuamos. Dice el artículo 22, importantísimo conocer porque el mismo artículo nos remite al artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes que les comentaba y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y el bien jurídico afectado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro catálogo para las demandas urgentes necesariamente empezaría con el artículo 17 de la ley de amparo y el término en el que se presentan, donde prevé en qué tipo de asuntos se trata, el artículo 22 y lo que vamos a ver más adelante. Importantísimo. ¿Cómo voy a contar el término para presentar la ley de amparo? Y todo el mundo me diría, qué fácil. Qué fácil, la ley de amparo dice que si hoy te notifican, mañana surte efectos, igual que el Código de Comercio. No pasa nada, facilísimo. Entonces, si hoy se notifica, el lunes surte efectos, cuéntale 15 días y se acabó. Soy experto abogado en contar términos. Pero viene esta hipótesis importantísima. Entonces, si yo no abro la ley, cuando vaya a checar un asunto, puede que se me vaya esto. ¿Qué dice el artículo 18? Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel que surte efectos conforme a la ley del acto. Por eso está en negrita y en cursiva. Conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o sustente sabedor del acto reclamado de su ejecución, salvo el caso de la fracción 1 del artículo anterior, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Entonces, ¿cómo voy a contar un término? Ya esto ya nos mete en una complicación. Si primero tengo que saber si es el término de 15 días, si es el de 30, si es el de 7 u 8 años, y luego tendré que saber cómo empezarlo a contar. Parece de risa, pero no me crean. No hay mes en que yo no trabaje un desechamiento o un sobreseimiento ya teniendo las constancias por extemporaneidad. Entonces, pasa porque pasa. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que les estoy diciendo. Creemos o confiamos en nuestra memoria y no lo sabemos todo, no retenemos todo. Tenemos que trabajar con la ley en la mano siempre. Entonces, hay que tener clarísimas las 3 hipótesis que prevé el artículo y que incluso prevé la Corte cuando interpreta este artículo y que dice hay 3 hipótesis de conocimiento. A través de la notificación. Qué fácil, pues en la notificación voy al fuero común, me notifico 15 días y se acabó. A partir del conocimiento del acto. Y aquí es donde vienen los problemas. Pasa muchísimo.
presento yo una demanda, por cualquier razón me previenen, no la cumplo, me la desechan, me equivoqué en algo, se me fue el término y la vuelvo a presentar. Pero en la demanda yo había especificado que tuve conocimiento del acto el 5 de enero. Y como es la misma demanda, yo lo único que hago es volverla a imprimir y presentarla. Cuando llega el juzgado y le dicen, ¿la conociste el 5 de enero? Pues entonces ya pasaron 45 días, ya pasaron 60 días. Va para atrás otra vez desechado. Lamentablemente para los abogados que recurren a este tipo de argucias es que el sistema detecta sus demandas y las vuelve a mandar al mismo juzgado. Entonces si ustedes dicen, ay, me equivoqué, ahora sí cámbiale esa fecha y mándala, lo siento, pero hay una confesión en la demanda que dice cuándo tuve conocimiento del acto reclamado. Y sí, vienen los recursos, viene el colegiado, viene la corte y dice, vamos a analizarlo de una manera más laxa. Te dice eso, pero espérate que tengas constancias. Pero resulta ser que es un asunto en el que no hay constancias. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo soy tercero extraño? Hay constancias, pero no de notificación. Entonces yo digo, fui al juzgado. Entonces yo, ¿cómo voy a traer una constancia que diga que no es cierto lo que ya manifesté bajo protesta? Es una complicación, no grave, gravísima. Entonces, primera hipótesis, la notificación, facilísimo. Segunda hipótesis, el conocimiento. Y ojo, el conocimiento, hoy me enteré, no surte efectos el conocimiento. Lo que surte efectos es la notificación. Entonces, ese término de 15 días que ustedes decían, lo empiezo a contar, hoy se notifica, mañana surte efectos y al tercer día cuento, ya en el conocimiento no aplica, porque en el conocimiento hoy me entero y mañana cuenta. ¿Y qué pasa? Que se nos va. Y se los juro, insisto, no quiero exagerar, se va todos los días. Tercera hipótesis, a partir de que el interesado se ostente saberlo. Puede ser por una manifestación bajo protesta, decir verdad, puede ser, y aquí en realidad luego pasan este tipo de situaciones raras, pero suceden, en donde en otro juicio hacen referencia al juicio del que ahora se están amparando. Luego pasa con los juicios que promueven entre cónyuges, ¿no? Oye, primero probé un amparo tú y luego yo, y comparezco yo como tercero, oye, supe que hay un juicio aquí y que se está tramitando, dame entrada, y aunque me den palo, luego voy y digo, me acabo de enterar que hay un juicio, discúlpeme, pero hay otro juicio en donde usted ya se ostentó sabedor. ¿Y cómo se ostentó sabedor? Diciendo que sabía que existía el juicio 2515 de 2021 del Juzgado Noveno Mercantil, ¿no? Entonces, ojo, son tres hipótesis que hay que conocer y que hay que analizar cuando tenemos un acto en las manos. Por ejemplo, les decía ahorita, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ¿cómo se cuenta un término? Facilísimo. Hoy se notifica, mañana surte efectos. Pero el día que surte efectos, empieza a contar. Entonces ya no es como la ley de amparo o como el Código de Comercio que dice, hoy se notifica, mañana surte efectos y cuenta hasta el tercer día. Entonces, volvemos a lo mismo. Dice el artículo 18, ¿cómo se cuenta el término de 15 días conforme a la ley del acto? Y si yo no conozco la ley del acto, y si yo no reviso la ley del acto, cuidado, cuidado. Ahora, si yo soy un abogado que presenta las demandas en el día 10, despreocúpense. Pero la verdad es que no somos así. La verdad es que la chamba a veces no nos permite, la verdad es que estamos muy mal acostumbrados a presentar todo siempre al final. Y no nada más ustedes, nosotros igual, todo se trabaja al final. Como se dice, se trabaja sobre lo que más urge, porque todo urge, ¿no? Entonces, importantísimo, conocer los términos, conocer cómo se cuentan y conocer las hipótesis. No nada más el término 15 días, si se fijan, ya en realidad la baraja ya no nada más es saber que el término es 15 días, sino que hay 5 tipos de términos, que hay 3 hipótesis de notificación y que se cuentan conforme a la ley del acto. Y que regularmente, ¿qué pasaría si yo les digo es un crédito fiscal? ¿Con qué ley me lo cuentan? Si es una notificación de un refrendo, si es una fotoinfracción, ¿con qué ley me cuentan? Entonces empieza una serie de obstáculos que definitivamente me hacen estudiar y me hacen ir a la ley para poder, en todo caso, dilucidar esa parte, ¿sí? Entonces, les voy a dar unas tesis para que vean que es importantísimo, porque la segunda parte es, ya revisamos la ley, ahora tenemos que revisar la jurisprudencia, porque lamentablemente de algunos años para acá la jurisprudencia prácticamente vino a suplir la ley, ¿no? En esa interpretación, el que no sabe jurisprudencia está desfasado, por lo menos en términos de amparo. Entonces, van a ver que hay hipótesis que a lo mejor algunos no conocían. Les platico que además de que todos los rubros o todos los datos vienen con registro, quien guste yo le puedo mandar a la licenciada a Alejandra que me está ayudando, al licenciado Mijes, la presentación y es de ustedes, ¿eh? A mí no me interesa, no hay derecho de autor en esto. Lo de la lámina, mi nombre se lo pueden quitar, en realidad es un fondo de pantalla que por ahí me hizo un amigo y que utilizo para las clases,
pero no tengo ningún problema. Es de ustedes desde el momento en que empezamos esta charla. Entonces, importantísimas hipótesis. Dice jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte. Palabra del Señor. Suprema Corte, Pleno. Demanda de amparo. Cuando la ley que rige el acto reclamado no establece el momento en el cual surten efectos las notificaciones, debe estimarse que ello ocurre en el instante mismo de la notificación, por lo que el cómputo para la presentación de aquella inicia a partir del día siguiente al en que se notificó el acto y este surtió efectos independientemente de la materia. Entonces, luego venimos y decimos o repetimos cosas sin sentido. No, pero ¿qué pasa con el principio pro persona? Con el principio pro homine. ¿Cuál es la norma que más me beneficia? La norma dice que si surte efectos es mañana y yo cuento hasta el tercer día porque una jurisprudencia viene y me dice, sí, lo siento, pero usted no está alegando constitucionalidad. Yo le estoy diciendo que en el amparo que usted promovió es extemporáneo porque esa ley no dice cuándo surten efectos las notificaciones. Y la notificación, por tanto, se empieza a contar al día siguiente, como el Código de Procedimientos. Entonces, si yo no conozco esta jurisprudencia, definitivamente corro el riesgo grave de que me desechen por extemporaneidad o me sobresean más adelante en el juicio. Siguiente hipótesis. Notificaciones. Por regla general, surten sus efectos en el momento en el que se practican, salvo disposición legal expresa. Por regla general. Entonces, esta nos apoya a la anterior. Por regla general, surten efectos en ese momento. Ya la ley que diga que surte efectos de otra manera, adelante, pero las demás surten efectos en ese momento, lo digan o no lo digan. Siguiente. Importantísimo. ¿Cómo voy a poder yo contar un término si no sé cuáles son los días hábiles e inhábiles, por lo menos en el tema de la ley de amparo? Y la ley de amparo en el artículo 19 los establece. No tenemos que detenernos ahí mucho porque son los que ya sabemos, sábados y domingos, 1 de enero, 5 de febrero y bla, bla, bla. Pero importantísimo, si se fijan en la última parte, decimos que son aquellos donde se suspenden labores por causas de fuerza mayor. Y aquí pasa otra vez otra cuestión, que es un tema de actualidad. Si yo no estoy actualizado, si no llevo mis registros conforme también a estos temas, estoy en un gran problema. Y si yo a eso sumo que recurro a la llamada, pues estoy en un problema mayor. Pero no sé si alguno de ustedes se acuerda que por motivo del incendio en la primavera, creo que fue en el 2017 que hubo contingencia ambiental, se suspendieron términos y nos mandaron a nuestras casas. Entonces, si yo no tengo conocimiento de eso, ¿qué corro el peligro? No solamente como abogado, litigante, postulante, no como funcionario de no saber contar un término. Entonces, su servidor, por ejemplo, desde que llegó al Poder Judicial de la Federación, tiene un calendario donde voy anotando todo lo que pasa. Porque luego nos llegan con un término agrario de muchos años y resulta ser que yo no tengo el material suficiente para poder contar un término y ahí sí estoy en un gran problema. Otra más, el tema COVID. Definitivamente el tema COVID nos ha traído una serie de hipótesis y una serie de aristas que jamás imaginamos. Entonces, si yo no sé como abogado que se suspendieron los plazos a partir del 17 de marzo, que se reanudaron el 3 de agosto de 2020, que se volvieron a reanudar en enero y se suspendieron una semana más y se volvieron a reanudar para volverse a reanudar a su vez el 17 de marzo de 2021, bueno, pues ya es una serie de situaciones que nos desfasan el derecho. Entonces, estar al día en el derecho, estar al día, estar actualizados, no solamente tiene que ver con el tema de la ley o el tema de las reformas, también con el tema de los términos. Por eso les digo yo, hago hincapié en el tema de los términos, porque si se me va un término, no presento demanda. Si se me va un término, se acabó mi demanda. Y no solamente en amparo, en la que se les ocurra. Y supongo que todos ustedes saben cuáles son las consecuencias de un problema de este tipo. ¿Y qué le vamos a decir al cliente? ¿Y qué le vamos a decir al familiar? Entonces, insisto, vayámonos a la base. No olvidemos que por más que ustedes sean abogados con experiencia de 50 años, la base es en realidad el punto de partida para cualquier situación de derecho. Entonces, el término es vital. No sabemos contar términos, se acabó. Siguiente elemento, demanda de amparo directo. Para determinar la oportunidad en su presentación del plazo previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, deben descontarse los días inhábiles que esta y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan, así como aquellos en los que la autoridad responsable haya suspendido sus labores extraordinariamente. Aquí yo les digo una cosa, luego nos vamos con la finta. Y son cosas muy distintas. No es lo mismo los términos para la presentación de la demanda en amparo directo que en amparo indirecto. ¿Pero por qué? Hay una razón.
porque el amparo directo se presenta ante la responsable. Entonces, el término obedece a las vacaciones y los días o plazos que no se elaboraron ante la autoridad responsable. Pero el amparo indirecto no. El amparo indirecto se presenta ante la oficialidad de partes de la Ciudad Judicial Federal. Esto es ante el juzgado de distrito. ¿Y a qué obedece sus términos? A los tiempos y labores de los juzgados de distrito. Y resulta ser que el juzgado de distrito no cierra jamás. Entonces, si ustedes se van con la finta de que en amparo directo tengo 15 días, pero se suspende con las vacaciones, no, señor. No tenemos vacaciones en el Poder Judicial Federal, usted pudo presentarlo. Entonces, tenemos por eso esta hipótesis donde dice que para determinar la oportunidad en su presentación del plazo del 17, deben descontarse los días inhábiles de la ley orgánica, pero de la autoridad responsable, y a veces cuando leemos o abrimos el JUS, interpretamos alguna situación de rápido y no nos detenemos a ver que habla de autoridad responsable y de amparo directo. Entonces, otra vez, estamos en un problema grande si no sabemos que existe esta jurisprudencia y cómo se cuentan los términos, ¿sí? Siguiente hipótesis. Demanda de amparo directo. En el cómputo del plazo para presentarla, no deben excluirse los días en los que el tribunal colegiado de circuito, el que corresponda conocer de aquella, haya suspendido las labores. ¿Por qué no? Por lo que les acabo de decir, porque a final de cuentas, el término determinante, los plazos determinantes o los días determinantes para yo contar un término son los que lleve la autoridad responsable, que es ante quien tengo que presentar la demanda. Siguiente hipótesis. Demanda de amparo indirecto. Los días no laborados por la autoridad responsable deben descontarse del cómputo del plazo previsto para su presentación cuando el acto reclamado derive de un procedimiento judicial o administrativo llevado en forma de juicio. Y aquí este rubro también nos puede engañar, porque este rubro pareciera que nos dice, bueno, pues si la autoridad responsable está de vacaciones y es amparo indirecto, ¿yo cómo le hago para traer constancias? ¿Yo cómo hago para ver el acto? Pero resulta ser que ustedes vienen como terceros extraños. Y yo les diría, bueno, pues está bien, la autoridad responsable está cerrada, pero tú acabas de venir a decir que tú no conoces el expediente y que ya con eso promueves. Entonces, no lo necesitas. Te tardaste 17 días, desechamiento. Y no es buscar el pelo en la sopa. Es definitivamente acudir a la ley y a la jurisprudencia y a conocer las hipótesis que salen todos los viernes, ¿no? Y no desfasarnos con ellas. ¿Por qué les pongo estas? Porque son las más trascendentes, ¿sí? Siguiente hipótesis, demanda de amparo indirecto. Su presentación ante la responsable no interrumpe el término previsto en el artículo 21 de la materia si no existe equivocación en la vía de impugnación. Hay gente que dice, mira, vamos a hacer algo. Tú preséntala ante el juzgado de distrito, ante la autoridad responsable, pero en el encabezado lo dirigen al juzgado de distrito. Y dicen que es amparo indirecto. Entonces tú no te equivocaste de vía, tú no te equivocaste de autoridad. Lo que hiciste mal es la presentación, y la presentación no era ahí, y ahí pierdes tu derecho. Entonces, insisto, si yo tengo un amparo indirecto y lo presento ante la responsable diciendo que vengo a promover amparo indirecto ante el juez de distrito en materia administrativa del tercer circuito, desechamiento. El juzgado me la va a mandar, nosotros la vamos a desechar. ¿Por qué? Porque con conocimiento, o sea, no existe equivocación en la vía de impugnación, presentaste mal una demanda. Caso contrario, y lo dice el texto de la tesis, es si yo la presento un amparo directo creyendo que era indirecto y se le da trámite y luego el colegiado se declara incompetente. ¿Por qué? Porque tengo derecho a equivocarme. Y ahí sí suspendería el plazo. Pero si yo con conocimiento de causa presento de manera dolosa un amparo indirecto en un juzgado del fuero común para efecto de retardar, puede incurrir en una responsabilidad ahí. Hay que tener cuidado con esa parte. Siguiente hipótesis. Demanda de amparo indirecto presentada como directo. Para determinar la oportunidad en su promoción, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante la autoridad responsable, aun cuando el tribunal colegiado se declare incompetente y la remite al juzgado de distrito. Y es lo que les decía. Si yo me equivoqué, tengo derecho a equivocarme en la vía, la reencausa el juzgado colegiado y la regresa. Pero el término se suspendió a partir de que yo la presenté ante el fuero común. No podría el juzgado de distrito decir, pues después de 3 meses que me llegó ya es extemporánea. Definitivamente no. Y esta hipótesis, la verdad, me parece muy importante, ¿no? En materia administrativa, los abogados en materia administrativa se consideran los abogados de élite, ellos mismos, ¿no? Los abogados fiscalistas, por ejemplo.
y de repente no saber contar un término en materia administrativa, pues es garrafal. Les decía yo hace rato que en las leyes autoaplicativas el término es el de 30 días. Y yo puedo decir, pues hoy se publica la ley, pues mañana cuento, ¿no? Pero resulta ser que dice la jurisprudencia, el plazo de 30 días para promover el amparo inicia desde las 0 horas del mismo día en que entra en vigor. Entonces ya no aplica el de hoy entra en vigor y mañana cuenta. Porque, insisto, no es una notificación y eso es lo que hay que distinguir. Hipótesis, esta no es una notificación, es una hipótesis de conocimiento. Y el conocimiento no surte efectos. Entonces, ¿qué pasa? Que debo tener en cuenta que desde las 0 horas empezó a correr mi término. Y viene el abogado, ¿no? 30 días, día último, la presenta extemporánea por esta jurisprudencia. Muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado con eso. ¿Hay alguna duda, alguna aportación o algo que quieran comentar respecto al tema inicial, a la base, al término? ¿O continuamos? Hay un comentario ahí en el chat. ¿Sabe qué? Que como tengo la presentación. A ver, déjeme le digo, porque por ahí vi algo. Si me ayuda, licenciado, a leerme el comentario, por favor. Dice, como estoy compartiendo la pantalla, me aparece mi pantalla, no la del chat. Se la leo. De Abel, dice, estimado jurista, sobre la presentación del amparo indirecto, en la presentación del mismo ante la autoridad que emana el acto, ¿no debería de desecharse por competencia recurrente? En la presentación del mismo ante la autoridad que emana. El acto. ¿Se refieren al tema mercantil que toqué? Al tema No de la sé, a ver, si quieres hacer uso de la voz para que lo expliques. No. A ver. Dice, por la distancia del lugar. Buenas tardes, mi estimado jurista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más que nada cuando estamos ante donde emana la autoridad, donde emana el acto, y que es difícil de repente arrimarse a Ciudad Judicial Federal, me ha tocado y sé de asuntos que se presentan ante el mismo juzgado, de emana el acto de primera instancia, por competencia recurrente, para que este sea el que arme, integre, suspende y remita al de distrito. Por la distancia, más que nada, por la imposibilidad de llegar a la presentación. Bueno, yo les acabo de presentar la jurisprudencia y efectivamente son hipótesis que hemos visto, pero cuando nos llegan demandas de la autoridad responsable, donde nos dice, soy autoridad responsable, pero me lo presentaron como amparo indirecto, te lo mando a ti, juez de distrito, se desechan, ¿eh? Y ahí está la jurisprudencia que lo dice. Si se equivocaron en la vía, a lo mejor no habría problema, y lo presentan como directo y sigue todo este caminito. La autoridad rinde su informe, emplaza, manda al colegiado, el colegiado se declara incompetente y manda al juzgado, no pasa nada. El problema viene, y lo dice la jurisprudencia, cuando en su demanda no se equivoca en la vía y sí dice que es amparo indirecto. Al ser amparo indirecto y presentarlo a la autoridad responsable como si fuera el juzgado de distrito, eso es lo que vuelve improcedente. Y no improcedente, simplemente que el sello no interrumpe el término para la presentación de la demanda. Y cuando llega con nosotros, yo le digo, ¿sabe qué? Yo no puedo recibir una demanda que no fue presentada por conducto de oficialidad de partes. Y si usted o la autoridad le hubiera remitido oficialidad de partes, yo le diría, yo no puedo recibir una demanda que quieren que valga el matasellos de la autoridad responsable. Me iría al de nuestra dependencia receptora, nuestra oficina de correspondencia, y jugaría o correría mucho riesgo de que fuera extemporáneo. Entonces, la forma de la competencia recurrente, ¿cómo aplica? Es que la jurisprudencia recurrente, ¿qué es lo que se refiere? ¿A la competencia concurrente? Sí. Ok. La competencia concurrente pasa en el Código de Comercio. Y el Código de Comercio prevé que pueden conocer tanto los juzgados federales como los juzgados de los estados de los temas que se ven o dilucidan a partir de controversias del Código de Comercio. Pero la jurisprudencia, la competencia concurrente quiere decir que puedo presentar la demanda en un lado o en otro, no que la puedo presentar en una para que lo remita al otro. ¿Me explico? De hecho, si nosotros emitimos una resolución donde nos consideramos incompetentes, yo no se la mando al fuero común, ¿no? O sea, que va desechada. ¿Por qué? Pues porque usted está equivocado. La jurisdicción concurrente
o la competencia concurrente es en ese caso. Puedo elegir uno u otro, pero no quiere decir que puedo utilizar a uno como salvoconducto para llegar al otro. O por lo menos en ese supuesto. Ok, muchas gracias. De nada. Licenciado Carbonell, buenas Sí, tardes. a la orden, licenciado. Le habla el licenciado Ignacio Curiel Montes. Oiga, usted ahorita acaba de manejar los plazos del artículo 17 de la Ley de Amparo. La fracción tercera nos habla sobre el plazo que tienen los núcleos de población ejidal o comunal para presentar su demanda de amparo, que son de 7 años. Pero aquí viene un aspecto de interpretación, porque cuando se trata de un ejidatario o de un comunero en lo particular, le aplican los 15 días que establece el artículo 17 en su parte inicial. Entonces, hay una interpretación ahí, en cuanto que si no es un núcleo ejidal, cuando no es un núcleo ejidal, tiene los 15 días nada más un ejidatario, porque es muy común que peleen un ejidatario contra otro por la parcela. Así es. Entonces, yo he visto casos de donde dice, es que tiene 7 años. No, cuando se trata de un ejidatario o de un comunero en lo particular, ahí le aplica los 15 días, Así no es. los 7 años a que se refiere la fracción tercera del artículo 17. De hecho, licenciado, ahí el quid de ese punto es que acuérdense que nosotros estamos hablando de amparo. Entonces, controversias entre particulares definitivamente no tendría que contarse con este término de 7 años. Entonces, dice la fracción tercera que cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privado total o parcialmente, bla, 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 pero hablamos de amparo. Por tanto, hablamos de acto de autoridad. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos por ahí un asunto bien elegido no me acuerdo cómo, un ejido de Zapopan, que precisamente era propietario del paño en el que atraviesa la línea 3, ahora toda la avenida Laureles de Zapopan. Entonces ellos vienen al amparo y dicen, oye, es que a mí me pidieron en comodato y les presté, pero me están haciendo un tren ligero y creo que entonces nunca me lo van a regresar. Ellos, por ejemplo, sí se quejan de un acto de autoridad y ahí su plazo es de 7 años. Entre particulares no. Entonces aquí la base, lo que hay que entender, lo que hay que determinar es que si se trata de amparo tiene que haber acto de autoridad. Si hay acto de autoridad, es a través de este acto de autoridad a través del cual se pretende desposeer de manera temporal o definitiva a los ejidatarios o comuneros o bla, 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 bla. Y ahí sí tenemos 7 años en el término. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? Su servidor Martín García Betancur, buenas tardes, ¿cómo están todos? Licenciado, lo escucho, buenas tardes. Muchas gracias. En relación con los términos sobre las leyes, ya quedó claro las autoaplicativas y la heteroaplicativa. ¿Qué nos puede comentar al respecto? 15 días, nos vamos al término genérico de 15 días. A partir de que comienza la afectación. Sí, y ahí nos volvemos otra vez a la ley del acto, licenciado, porque acuérdense que cuando nosotros reclamamos una norma como heteroaplicativa, tiene que haber un acto de aplicación. Esto es, tiene que haber un acto de la autoridad en el que me diga, tú, Fernando, hiciste algo. Por ejemplo, yo quiero impugnar la ley de movilidad porque considero que el artículo 183 de la ley de movilidad es inconstitucional. ¿Cuándo tengo un acto de aplicación? Cuando me impone una multa. ¿Cómo contaría yo el término? Conforme a la ley del acto. ¿Y cuál sería la ley del acto? La ley del procedimiento administrativo. ¿Sí? Yo quiero impugnar una medida, materia mercantil. El artículo 1175 es inconstitucional. ¿Cuál es mi acto de aplicación? Cuando me congelaron una cuenta. Perfecto. ¿Y cómo se cuenta? Conforme a la ley del acto, Código de Comercio. Hoy se notifica, surte efectos mañana, ¿no? Entonces, la ley heteroaplicativa, si se fija, está muy ligada al tema de donde emana el acto. Y si es un tema jurisdiccional, no tenemos problema, ¿no? Y ya seguimos todas las reglas, pero sería 15 días. ¿Sí? Mil gracias, quedó muy claro. Qué bueno. ¿Alguien más? Licenciado Carbonell, A la orden. señor Isaías Navarro.
En el primer supuesto que manejó, donde los litigantes nos equivocamos en los términos, presentamos un amparo, nos lo desechan, presentamos otro amparo, nos lo vuelven a desechar, y en un tercer amparo ya hacemos bien las cosas o los términos, ponemos la atención de ponerlo bien. Ustedes como funcionarios no multan a nosotros los litigantes por esta repetición de actos, y si los multan, ¿por qué sí? Y si no los multan, ¿por qué no? Mire, licenciado, tiene toda la razón. Ay, ya se me perdió el licenciado Isaías, lo veía y ya no lo veo. Bueno, sí, tiene toda la razón, es susceptible de multa y no propiamente por el tema de presentar más de un amparo, no es eso, ¿no? El precepto, y se lo busco ahorita, o si tiene oportunidad, nosotros tenemos un título quinto en la ley de amparo, que entre ellos prevé las simulaciones ante los juzgados de distrito. Si me da oportunidad, ahorita se lo checo con el buscador, pero definitivamente sí se ha dado el tema de la multa. De hecho, ahorita va a ver que también tenemos un supuesto en temas de personalidad. Ahí sí, cuando nos quieren engañar, que nos dicen, oye, tengo reconocido en el fuero común la personalidad, dame oportunidad, y después nos damos cuenta que no. Ahorita lo vamos a ver más adelante y le voy a dar un supuesto exacto de cuando sí imponemos una multa a un quejoso o a una parte, un abogado, que nosotros detectemos que haya actuado con mala fe. Ya la encontré, licenciado. Ahora sí, estaba en la primera hoja. Sí, si quiere ahorita le vemos y ahí vamos a ver exactamente el artículo y para que vea de cuántas son las multas, porque también es delicado, ¿no? Creo que es el artículo 261 de la ley de amparo. Pensaba que 251, pero a ver, ahorita le digo. Creo que es el 261. Ahí está, ajá, fracción 1. Así es. Nada más, la contraria, ¿cómo puede solicitarle a ustedes, juzgadores de distrito, este tipo de aplicación de multas a la contraria? Así, licenciado, una simple petición. Oye, estoy viendo que están jugando contigo, pasó esto, y porque le soy sincero, licenciado, poner una multa para nosotros es la muerte. Porque primero es poner la multa, esperar que el auto cause estado, girar oficio en la Secretaría de la Hacienda Pública, luego nos llama y nos dice, oye, dame el RFC, no lo tengo, investígalo, entonces yo tengo que investigar esto, y ya la verdad poner una multa para nosotros es una cosa inacabable, ¿no? Y luego viene el recurso y va el colegiado y el colegiado dice, sí, pero no te diste cuenta que en realidad no te estaba evadiendo, ya te había dicho que no podía y ¡pum!, nos tumban el auto. Entonces ya trabajamos 6 meses en un auto que al final de cuentas no nos llevó a nada. Entonces no somos muy duros, o por lo menos ahora, yo me acuerdo que antes de la reforma éramos más duros con el tema de las multas. No lo somos porque definitivamente nos genera mucho trabajo y malamente. Entonces, ¿cuál es la manera en la que usted puede presionar? Presentar un escrito y decir, licenciado, me acabo de dar cuenta que mi contraparte incurrió en tales supuestos. Por favor, actúa. Y si le decimos que no, hay un recurso que hacer valer de su parte y ahí sí nos dejaría sin oportunidad de hacer otra cosa. Muy bien. Perfecto, muy amable, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Sí, me parece que el compañero Sergio Dávila tiene una duda. Sí. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos, compañeros. ¿Qué tal, licenciado? Una pregunta que me surgió con el tema de los términos. Si, por ejemplo, en un asunto donde una de las partes o un ayuntamiento está demandado y se le emplazó mal, no contesta, se va en rebeldía, todo ese rollo, nosotros podríamos, por ejemplo, presentarle un oficio, si es un ayuntamiento, haciéndole el conocimiento, adjuntando, por ejemplo, copias del laudo o de la resolución, para efecto de lograr de que tenga conocimiento y tal vez se le pase el término de los 15 días, porque a lo mejor puede el ayuntamiento o la contraparte decir, bueno, como no me han notificado, pues no me he enterado de manera completa del juicio, ¿verdad? Entonces yo tengo todavía término para presentar mi demanda de amparo indirecto. Okay, pero para nosotros lograr que digas, oye, ¿sabes qué? Bueno, si la ley de amparo te autoriza a ti a que puedas interponer un amparo antes de que te notifiquen el acto reclamado, pues ¿por qué no también te empieza a correr el término antes, si ya te estoy haciendo del conocimiento de que el juicio, ¿verdad? Entonces, mire, podría haber una extemporaneidad por ese tipo, Mire, la verdad es que veo difícil que lo pudieran cuadrar, porque en realidad lo tendría que cuadrar usted como abogado.
El juzgado de distrito no se va a enterar y obviamente no puede actuar si no hay un juicio de amparo que le hayan traído, ¿no? Entonces, definitivamente en el federal no sería. ¿Pero qué podría hacer ante la autoridad? Y usted dígame, si sabe que la autoridad ya se enteró y no le han notificado, ¿cómo? Pues tendría que acreditarlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted logre a través de una prueba acreditar o hacer constar dentro de las actuaciones que ya hay un conocimiento en el momento que vaya al amparo, será la constancia que se tome en cuenta. No sé de qué manera pudiera hacerlo usted como litigante si tiene un asunto ante el Tribunal de Arbitraje. Efectivamente, el ayuntamiento no quieren recibir la notificación. Usted ya sabe que ya se las pasaron, que por ahí ya se filtró la información, bla, bla, bla. Pero ¿de qué manera tendrá que hacer? La verdad, no lo sé. No sé si pudiera presentar incluso una fe de hechos, quizá con un notario, decir, oye, llevo yo la notificación, le hice saber, yo le entregué, no sé, para que tuvieran conocimiento, pero lo cierto es que es un tema que se tendría que preparar en primera instancia, si lo queremos ver de alguna manera, y que para que en amparo pudiera ser analizado, tendría que llegar ya armado. No, usted no pudiera presentar, si es que también la pregunta iba por ahí, no pudiera presentar ningún trámite como para decir, oye, ya saben y no te han presentado la demanda de amparo, no. No, definitivamente no sería procedente. No sé si con eso le respondo su pregunta. Sí, ok. Muchas gracias. Sí, de nada, licenciado. ¿Alguien más? En ese mismo supuesto que está mencionando Sergio, quiere decir que si yo llevo a un notario con unas copias simples o copias certificadas, unas copias de laudo, por decir, voy a decir que son simples, llevo al notario y le digo, oye, notifica al ayuntamiento una certificación de hechos, como usted lo menciona, licenciado Carbonell, donde se dé fe de que yo, Adán Romero, le entregué al presidente municipal copia fotostática simple de laudo. Eso pudiera ser. Mire, es difícil determinarlo. ¿Y por qué? Déjeme le digo, si nosotros lo queremos tratar como notificación, jamás va a ser una notificación. Sí, claro, ¿no? Porque obviamente la notificación tiene unos elementos e incluso tiene un funcionario especial que es el facultado para hacerlo. Así es. Pero sí a lo mejor una hipótesis de conocimiento. Ahora, el conocimiento no es darle copias. Y ahí quizás se vería usted en un problema. El conocimiento sería que un notario, pero por eso le digo, no sé cuál sería la manera de cuadrarlo para un litigante, son ustedes los que se mueven en ese ámbito. ¿Cómo pudiera un notario decir, doy fe de que él se impuso de esas actuaciones, que las conoce y que incluso me hizo un comentario fulano de tal? Pues un notario puede asentarlo. El problema es cómo hace usted para que de veras hagan esa manifestación. Sí, no, sería yo creo que únicamente sería que la certificación fuera en el sentido de que le mostré las copias del laudo al notario y se las entregué en la oficialidad de partes del ayuntamiento, por decir algo. Pero ya sabemos. Mire, una cosa sí le digo y que yo siempre les platico, el derecho son ideas. Y luego decimos, no, fulano de tal estaba bien loco. Y resulta ser que eso llega a la corte y gana una contradicción de tesis. Sí, por pues eso. Jamás hay un loco, jamás hay un tonto. Porque si todo fuera tan sencillo, no habría controversia jamás, no habría jurisprudencia y menos contradicción. Entonces, cuando alguien tilda de loco a otro, definitivamente el loco es él. Porque claro que el derecho son ideas y eso es una idea importante. Sí, inténtelo un día. Y si trasciende, va a ver que todos van a ir atrás de usted. Sí, es que me surgió la idea por lo que dijo Sergio. Bueno, yo me llevo a un notario que certifique que esta copia se la entrego al presidente municipal o la entrego en la oficina de partes, no, porque sabemos que de eso a que llegue, no, tengo que llegar a la oficina del presidente y todo eso tiene que levantar una certificación de hechos. Me surgió la idea por el comentario de Sergio. Sí, claro. Gracias, licenciado Carbonell. Creo que el licenciado Isaías había levantado la mano otra vez, ¿o no? ¿No? Oigan, yo sé que es informalísimo. Me dan un segundo para cerrar la ventana, que está haciendo un frío horrible. Claro. Y ya empecé a sentir los estragos. Se los juro que no son de los que cuando dan clases están de saco por arriba y sandalias por abajo, ¿no? Yo sí. Ok, ¿hay alguna opinión más? De hecho, en esa misma hipótesis, Lee, yo precisamente en un asunto previendo eso, porque el ayuntamiento pues obviamente iba a interponer un amparo porque se fue en rebeldía, lo que hice fue ir al ayuntamiento, presentar un oficio, en el oficio describir el número de juicio, qué autoridad, las proposiciones, los resultandos, perdón, anexar copia del laudo, de varios documentos y bueno,
Así lo hice y posteriormente, como no me contestaron, presenté un amparo por derecho de petición. Se admite el derecho de petición. Posteriormente viene el amparo del ayuntamiento diciendo que obviamente se enteró ya cuando le notificó el tribunal de arbitraje. Entonces yo ante el primero le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? No, porque él ya sabía, ya hay un amparo sobre derecho de petición y él ya sabía desde antes que había ese juicio. A lo mejor no de manera judicial, pero sí tenía conocimiento ya de la interposición de que había un juicio previo antes. Todavía están, veremos, todavía no se resuelve. Pues pero licenciado, yo no jamás se me hubiera ocurrido, porque obviamente no pienso desde ese lado, pero me parece una idea excelente. Esa es la verdad. E insisto, el derecho son ideas, y quien lo haya tachado de loco, donde eso le pegue, yo ya estoy tomando nota, y cuando me pregunten yo en clase, ya un abogado un día dijo, ¿no? Por el que tengo problemas con el tribunal de arbitraje. ¿No? Definitivamente así es esto, y qué bueno, pues es buscarle, ¿no? Es buscarle, y yo sí le digo que a mí me la pondría muy difícil si me plantean eso, decir, ay, güey, pues aquí a final de cuentas pasó algo, ¿no? Lo hicieron del conocimiento, hay una hipótesis de conocimiento, si no de notificación, ya él ya no puede decir no conoce, y luego aparte me rindió un informe diciendo, no es cierto el acto reclamado, ya le contesté, o si es cierto el acto reclamado, no le contestaste, entonces, ¿verdad que sí lo viste? No, creo que es una muy buena idea, ¿eh? Creo que le pudiera pegar, ojalá que sí. Mi estimado abogado, Gracias. jurista, de hecho por ahí me tocó ver no recuerdo si es jurisprudencia o tesis de los hechos notorios, con lo que hablaban de las publicaciones del CICE. Así es. La autoridad se enteró, ¿por qué? Porque aquí está la publicación, que son hechos notorios, pero no recuerdo si era tesis o jurisprudencia. No, que de hecho es una jurisprudencia, si mal no recuerdo, creo que es junio de 2019, que habla que efectivamente el CICE se considera un hecho notorio. Nada más que aquí lo que habría que acreditar, abogado, sería que esta parte hubiera tenido acceso de veras al sistema, porque el sistema que nosotros tenemos es abierto y yo puedo ver detalles, demandas, nombres. El sistema a veces que tienen ustedes se limita a resoluciones o a síntesis. Entonces, demostrar que con esa síntesis o lo que le permitió ver, ahora sí que por fuera o como externo del Poder Judicial de la Federación, haya sido suficiente para ver una hipótesis de conocimiento, ¿no? Creo que perdimos ya al licenciado. Bueno, ¿hay alguien más que quiera opinar algo? ¿O continuamos? Adelante. Perfecto, entonces si no tienen inconveniente, seguimos con el tema, con la presentación. Nada más, licenciada, no sé si me puede ayudar otra vez a darme el mando porque ya no me... Creo que ya no me deja otra vez. Ahí está ya. Ahí está, perfecto. A ver. Ok, entonces, bueno, ya vimos lo del término, ya vimos lo importante del término, cómo contar las hipótesis del conocimiento y como nos dijo el abogado, las cosas que podemos aprender entre todos, ¿no? Ahora, ¿cómo formulamos una demanda de amparo? Facilísimo, ¿no? Pudiera decir cualquier abogado, facilísimo. Ahí tengo el machote. No, por favor. No, por favor. Volvemos a ir a la ley. Porque se nos van. Al mejor cazador se le va la liebre y les aseguro que a cualquiera de ustedes se les han ido cosas que creían que jamás se les hubieran podido pasar. Entonces, sí suena facilísimo, pero ¿por qué si tenemos un catálogo tan fácil no recurrir a él y nos quitamos de problemas? Ahora, ya el estilo será cosa de cada quien. Pero sí me ha tocado abogados que cambian todos los datos y créanme, se les tienen que revisar, pero quienes lo hacen sujeto de error son ustedes mismos. Entonces, si ustedes presentan el formato de la manera más sencilla posible y el artículo 108 les numera los requisitos, pues qué mejor que numerar el requisito y encabezarlo, la fracción 1 esta, la fracción 2 esta, la fracción 3 se acabó. Porque revolverlos, insisto, da margen al error, pero es una decisión propia. Al final del día, si contienen todos los elementos, se le tendrá que dar trámite a su demanda. Entonces nos vamos rápido con eso, porque el 108 dice, deberá ser por escrito. Dice, en caso de que fuera a través de medios electrónicos, puede serlo en los casos que la ley permita. Y aquí es donde entramos ya al tema de la actualidad. La manera o la vía electrónica, la consulta electrónica, las notificaciones electrónicas, el juicio en línea como tal, pareciera que es algo novedosísimo, pareciera que es algo que viene a partir de la pandemia, cuando la ley de amparo lo prevé desde su reforma en 2013 que entró en vigor. Entonces tenemos 8 años y yo se lo digo luego a mis alumnos, es una cosa que a mí me cuesta muchísimo trabajo entender. Pareciera que la ley de amparo nos dice, licenciado Adán Romero, ¿usted qué quiere? ¿El camino fácil o el camino difícil? No, yo el difícil. No lo entiendo. No lo entiendo.
¿Usted prefiere llevar la demanda a Ciudad Judicial o mandarla por computadora? No, yo mejor me voy. ¿No le hace que me aviente 1 hora de camino, que se me ponche la llanta, que la impresora haya fallado, que bla, 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 bla? Licenciado, ¿quiere llevar el juicio en línea de manera sencillísima desde su casa o quiere ir al juzgado? No, yo prefiero ir al juzgado. No le hace que me la viva en el juzgado, no le hace que me arriesgue con el COVID, no le hace que me tope con los funcionarios que son una bola de déspotas en el Poder Judicial de la Federación, bla, 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 bla. Entonces, insisto, la pregunta es, ¿prefiere usted el camino fácil o el difícil? Jamás he entendido. ¿Por qué? No sé si es un tema de abogados, no sé si es un tema de mexicanos, no sé si es un tema de latinos, pero no sé por qué escogemos el camino difícil. Y créanme, de los 3,500 asuntos más o menos que se presentaban al año antes de la pandemia, más o menos 5 asuntos se llevaban por vía electrónica. 5 asuntos de 3,500. No más. Y los 5 asuntos del mismo abogado, ¿eh? Entonces yo insisto, ¿por qué escoger el camino difícil? ¿Por qué gastar en papel? ¿Por qué gastar en impresora? ¿Por qué gastar en gasolina, en camión, en trayectos, tráfico, comida, copias, todo? ¿Por qué? Si todo puede ser gratis desde, ahora si dijeran al alcance de un clic, no sé por qué han tomado esa decisión, pero ya ahora ya tenemos el juicio en línea y sí les puedo decir que más o menos ya con el tema pandemia, el 30% de los asuntos se lleva por vía electrónica y para ustedes es sencillísimo, para nosotros es lo mismo. La única diferencia es que a ustedes nos obligan a nosotros a imprimir. Yo soy de los abogados que se ampararon cuando vino la reforma esta del Poder Judicial, cuando llegó el nuevo presidente, y teníamos que presentar amparos de 200, 300 hojas para 35, 40 autoridades. ¿Cuánto cuesta eso? Si yo lo presento como juicio en línea es, juzgado, aquí te va electrónico, aquí te van en electrónico mis documentos, tú imprímelo, es tu problema y tú gira oficio, haz lo que tengas que hacer, a mí no me hagas gastar. ¿Cuánto le cobrarían ustedes a su cliente por 40 juegos de copias de 300 hojas? Y a lo mejor se los vuelven a cobrar, pero como ustedes tienen el conocimiento, pues es dinero que se queda en casa, ¿no? Se vale. Entonces, insisto, ¿por qué queremos el camino difícil cuando tenemos un fácil verdaderamente fácil? Considérenlo, les recomiendo, portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, firma electrónica, usuario electrónico, y si ustedes que dicen, es que yo no le hallo a la computadora, a mí me pasa, mi esposa me ayuda, y si no, mis hijas que son buenísimas para eso. Siempre hay quien nos eche la mano, es facilísimo. Entonces es como checar un correo y es perderle el miedo al sistema. Pero bueno, tenemos la opción de presentar demanda por medios electrónicos y otra cosa más, si ustedes presentan una demanda hoy de manera electrónica, hoy la recibe el juzgado. Si la presenta en físico, oficialidad de partes común trae un atraso de 6 semanas. Si ustedes presentan una demanda de carácter urgente, ¿saben qué va a pasar en 6 semanas posiblemente con su quejoso? Pues que fallezca. Entonces tomemos nota con eso, ¿no? Entonces, bueno, dice, el escrito donde se proponga la demanda deberá contener, ya sabemos, generalidades, nombre, domicilio, bla, 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 o quien promueva en su nombre, ¿no? Nombre o domicilio del tercero interesado, no, obviamente no les estoy enseñando nada nuevo, acuérdense que si no sabemos el domicilio del tercero o su nombre debemos manifestarlo bajo protesta, decir verdad, si no sería sujeto de prevención, la autoridad responsable, en el tema de la autoridad responsable, acuérdense que cuando reclamamos amparo contra leyes, tenemos que reclamar a las autoridades que expiden y promulgan. Y solamente en caso que los ataquemos por vicios propios, aquel que publique, aquel que nada más certifique. Entonces tenemos que tener conocimiento de qué tipo de ley es que atacamos y qué es lo que vamos a, en la medida de que nosotros planteemos la demanda, qué es lo que nos puede complicar a futuro. Por ejemplo, si yo señalo 4 autoridades federales y solamente formulo conceptos de violación para 2, ¿qué necesidad hay de señalar a 4 autoridades federales? Y luego se va y resulta ser que una de esas autoridades es el sector salud, que no nos quiere recibir o que cerró por pandemia. Y ahí nos vamos, nosotros trabándonos el propio asunto. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y ser muy concretos en saber cuál es mi acto reclamado y quién lo emite, si se trata de una ley, quién promulga, y se acabó. ¿Quién lo signa? Se acabó. Pero si empezamos a señalar autoridades, ahí se va y nos vamos a complicar el asunto. Fracción 4, tenemos que señalar la norma general o acto que a cada autoridad se reclame. Acuérdense que mientras más precisos seamos, es mejor. Esta es una recomendación que yo les hago. Ustedes van a presentar una demanda y es un tema de precisión.
¿Cuál es tu acto reclamado? Mi acto reclamado es la sentencia de 23 de enero dictada en el juicio mercantil 200 del 2020 del juzgado fulano. Pero luego viene y dice, ¿cuál es tu acto reclamado? La sentencia en la cual de una vez te digo, juez, que no me admitieron una prueba, que no me valoraron una prueba dictada por el juez, que se había declarado incompetente, que bla, 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 bla. Y tenemos un gran problema para nosotros a la hora de precisar el acto y para la autoridad a la hora de rendir el informe. Porque luego viene la autoridad y rinde el informe y dice, no, no es cierto, yo no hice nada de eso. No, lo que nosotros necesitamos saber es si dictó o no dictó la sentencia. Entonces, la precisión del acto es base. Precisar el acto es decir, ¿qué reclamas? Esa sentencia. ¿Qué precisas? Que no me han dado el riñón. ¿Qué precisas? Que no me han vacunado. Y con un argumento, el que a ustedes se les ocurra decir, ¿por qué? Y eso ya es un concepto de violación, ya no es una precisión del acto reclamado. Entonces, mucho cuidado con eso. Bajo protesta de decir verdad. Ojo, a veces nos presentan demandas de amparo directo o machotes y el amparo directo no nos requiere la bajo protesta. Entonces vienen sin bajo protesta y lamentablemente pues es un motivo de prevención, nos guste o no nos guste. Y si no me creen, no nada más lo dice la ley, la dicen todos los rubros de las jurisprudencias que vienen anotados en la presentación, que les pueden servir para sustentar sus demandas. Y luego los artículos que contengan la violación a los derechos humanos y las garantías, como decía hace rato el abogado, 14 y 16, perfecto. Ahí están, son esos artículos, ¿no? Importantísimo. En los supuestos de fracción 2 y 3, bueno, que son los que habla de competencia, si quieren esos los vemos de manera sumaria y se deberá precisar la facultad reservada a los estados, ¿no? Y es un tema de competencia entre estados y de usurpación de funciones entre la federación, los estados, límites territoriales, etcétera. Pero el concepto de violación, fracción octava, concepto de violación, usted precisa 5 actos y no hay concepto de violación para todos, se sobreseen. ¿Qué necesidad había entonces de precisar 5 actos? ¿Qué necesidad había de embrollar a la autoridad a la hora de rendirnos el informe? Entonces, ¿cuál es la manera que nosotros podemos hacer un concepto de violación? Silogismo, premisa mayor, premisa menor y resultado. Entonces, estos son los requisitos de una demanda de amparo, ¿de cuál? Urgente o de la que se trate. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Saben que se puede solicitar la suspensión? Desde ese momento, pero las demandas urgentes, verdaderamente urgentes, tienen una particularidad que ahorita las vamos a ver. Dice, es posible solicitar en cualquier momento la reproducción de actuaciones a través de medios electrónicos. Acuérdense que ahora ya estamos en un tema de que podemos tomar fotografías, convertir a PDF, reproducir, enviar, bla, bla, bla. Hay juzgados que antes no lo hacían, sino aquí tienen una tesis que les permite fundar una petición. Oye, yo quiero que me permitas el uso del escáner. Ah, no, yo este escáner no quiero. Pues ahí está una manera en que la pueden pedir. ¿Sí? Que sería esa tesis. Insisto, la presentación está a sus órdenes. Es de ustedes desde el momento en que nos conocimos a las 4 de la tarde, ¿no? Se las envío a quien me lo pida o al licenciado Romero para que él la reproduzca. Muchas gracias. Acepto su ofrecimiento, licenciado. Muchas gracias. De nada. Dice, importantísimo, y aquí venimos a cerrar con lo que les decía. Al escrito de demanda deberán acompañarse copias de la misma para cada una de las partes y 2 para el incidente de suspensión. Otra vez, 40 autoridades, 300 hojas de demanda. Ya olvídense del dinero y el tema ecológico, pues. O sea, imagínense nada más, 12,000 hojas de papel. ¿Y saben si la autoridad las va a leer? ¿Saben cuántas autoridades se van a negar a leerlas? Les van a aplicar, dijeron un magistrado, el artículo 6º, agarran el cesto de la basura y se va la copia. O sea, esa es la verdad. Entonces, presenten la vía electrónica, modernícense, pierdan el miedo a modernizarse, modernícense en todo. Presentan una demanda, es rápido, es seguro, no implica trayectos, no implica riesgo y además es económico. Lo tiene todo, es el camino fácil, ¿no? En el supuesto de la demanda, y aquí ya entramos ahora sí, ya sabemos qué es una demanda, ya vimos términos, ya tenemos los requisitos de la demanda, y vamos a ver los requisitos de la demanda de carácter urgente conforme al artículo 15. Dice, en el supuesto de que la demanda de amparo se promueva en términos del artículo 15 de la ley de amparo, esto es, actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión y todos los que hemos visto del 22, vamos a promover un amparo conforme al artículo 15. Pero ojo,
tenemos que ser muy honestos con nuestro acto reclamado. Traemos ahorita una confusión o una divergencia de opiniones. No voy a decir que tengo la razón, es mi opinión al final del día. Lo decíamos hace rato, el derecho son ideas, y mi idea es que una demanda para que vacunen a mi hija o vacunen a mi sobrino, a mi vecino o a cualquier cliente que es menor de edad, no es una demanda de carácter urgente, que es una demanda que atente contra la vida, que si yo no le doy la suspensión de plano hoy, él se pueda morir mañana. Eso es una demanda urgente. Pero luego vienen el término de urgencia a conveniencia. ¿Qué es una demanda urgente? No, pues es que a mí me urge que me la admitan, a mí me urge que se lleve así, a mí me urge cobrar, a mí me urge que se vaya rápido. No. Es que el hecho que ustedes le den la calificativa de urgente no es urgente. Y no saben, cuando estamos de guardia, la mitad de las demandas se regresan al abogado y se le dice, no, esta licenciado no se la voy a recibir porque no es carácter de urgente. Usted la quiere urgente. ¿Por qué? Porque dice que el niño está en la escuela y mañana lo van a correr, pero eso no atenta contra la vida, contra el artículo, los elementos del artículo 22. O por ejemplo el torito que dice, ataques a la libertad fuera de procedimiento, y hay quien viene y dice, oye, yo promuevo una demanda de amparo contra un arresto. Sí, pero no es fuera de procedimiento, te impusieron un arresto porque no cumples un laudo. Entonces no es urgente. Urgente es para ti porque no quieres que te arresten. Pero, insisto, no es el concepto de urgencia general el que reina para decidir una demanda de carácter urgente, sino la ley de amparo nos establece cuáles son los elementos de una demanda urgente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Nosotros en el Poder Judicial Federal tenemos que acordar en 24 horas. Urgente se la acordamos, licenciado, su vacuna sale mañana. ¿Cuál es la diferencia con el que necesita un trasplante de hígado? Que él lo necesita para ahorita. Para ahorita. Y aquí viene, otra vez nos remontamos. Y si no supe contar el término, si no supe las hipótesis de procedencia, si no supe los requisitos de la demanda de amparo, y yo tomo su demanda y digo, oye, ni siquiera me está diciendo cuál es su autoridad. Error. Entonces, si la base de su demanda urgente no va bien, corremos peligro de que nos topemos con un juzgado que no le importe. Y ahorita vamos a ver una jurisprudencia que dice que aún ante la prevención se debe proveer la suspensión de plano, pero hay jueces que dicen no, tiene prevención y la suspensión de plano depende de lo que yo te estoy preguntando en la suspensión. Yo estoy en un problema, que si tú no me das este elemento, yo no sé si es de plano o no, no sé si es urgente. Entonces ahí vienen un montón de hipótesis contrarias y peligrosas que pueden hacer que pierda urgencia su asunto. Entonces, insisto, usted necesita un trasplante de riñón hoy porque si no, no se muere, y a su abogado le hacen una prevención. Y el abogado va y se notifica hasta pasado mañana y se espera 5 días para cumplir la prevención. Discúlpeme, pero la urgencia se acabó, se murió y se perdió la materia del amparo. Entonces, sí quisiera que nos sensibilicemos a que urgencia no es quiero que sea rápido. No es me urge, es la ley de amparo y la Constitución en su artículo 22 lo catalogan como asuntos de carácter urgente. ¿Sí? Usted es perito en derecho, abogado, y cuando va y presenta su demanda, por lo menos la responsabilidad para con un cliente al que se le está cobrando es que usted sepa distinguir entre una demanda de carácter urgente o no, y a lo mejor el cliente no se entera nunca. Pues no, pero al final de cuentas es lo que nos hace mejores abogados. Y luego venimos nosotros y viene la otra responsabilidad, darle la celeridad y darle ahora sí que la importancia a cada asunto. Entonces, clarísimo, artículo 15 de la ley de amparo, relacionado con el 22 de la Constitución, son esos los casos de urgencia. Igual, incomunicados, oye, yo no encuentro a mi hijo, me enteré que está incomunicado. ¿En dónde? Está incomunicado, hay un separo, órale, incomunicación, suspensión de plano, expulsión, ¿no? Extradición, nos pasan las guardias que llegan muchos de extradición. Oye, me quieren extraditar, no lo extraditen, espérense tantito, no lo regresen hasta que veamos, ¿no? Pero bueno, empezamos a caminar con el tema de la urgencia. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda que establece el 109 para la demanda urgente? Los mismos, acto reclamado, autoridad ordenadora, pero aquí sí es si fuera posible. Autoridad ejecutora, en caso de ser posible, el lugar donde se encuentre el quejoso, en la medida de que ustedes tengan datos, tienen que proporcionarlos. Porque si ustedes están hablando de una desaparición forzada, pero ojo, me preguntaban en un curso, oye, yo tengo un familiar
desaparecido y no me lo han encontrado. No, porque esa desaparición no deriva de un acto de autoridad. Volvemos a lo mismo cuando hablamos hace rato con lo que me preguntaba el abogado del tema del agrario. Estamos hablando de amparo y es acto de autoridad. La desaparición es por acto de autoridad. Se acordarán que antes, pues la usanza de los policías investigadores, los judiciales de antes, los levantaban y se perdían por días. Pues hay un amparo urgente que se puede promover y les garantizo que los encontramos, ¿eh? ¿Cómo se puede presentar una demanda urgente? Por escrito, por comparecencia, no les importe, párense en el Poder Judicial de la Federación, 1 de la mañana, ¿quién es el secretario de guardia? Fernando Carbonell, llámenle por teléfono, licenciado, voy a presentar una demanda por comparecencia. Y se le enojó al licenciado Fernando que no le gusta desvelarse. Ese es problema, licenciado Fernando. La ley de amparo en el 109, y ustedes se lo pueden decir ahí por teléfono, licenciado, aquí el 109 dice que tienes que venir porque mi demanda es por comparecencia, no me importa si te gusta o no. ¿Y qué voy a decir en la comparecencia? Los elementos genéricos. ¿De qué me quejo? Acto reclamado. Se llevaron a mi hermano. Autoridad. Movilidad. Autoridad ejecutora. Los agentes viales del Torito. El lugar, creo que se encuentra en el Curva. Y no necesito más. Y en una cuartilla tenemos un amparo. Y se acabó. En una cuartilla tenemos un amparo. Entonces, insisto, si ustedes ya pueden determinar cuándo es un asunto urgente conforme al 15 y al 22 de la Constitución, entonces ya pueden presentar una demanda así de fácil. Escrito, electrónico o por comparecencia. Y con el conocimiento de su lado, de saber que se las tienen que proveer porque estamos en el supuesto. Y no ir a mira a ver si quiere el juzgado, cuál es el criterio del juzgado, nada. Aquí no hay criterio. La urgencia es urgencia. Y ahí habla de perder la vida. Y perder la vida es un trasplante. Perder la vida es una transfusión. Perder la vida es un traslado entre hospital a otro. Eso es perder la vida. Pero insisto, estamos en una ciudad peligrosa, estamos en un país peligroso y perder la vida, el riesgo no es que esté parado afuera y puede perder la vida porque puede llegar la pandilla del lado y hacerle no. Es acto de autoridad, acto de autoridad. Lo que la autoridad haga o deje de hacer, que pueda hacer que una persona pierda la vida, que pierda su libertad fuera de procedimiento, que haya una confiscación, que lo destierren, que lo extraditen. Eso es un carácter de urgencia. Y con estos requisitos. Ahora, lo importante es que cuando presentan ustedes una demanda por comparecencia, primero se dicta la suspensión de plano, se libera a la persona, se obtiene su comparecencia y ya que ratifica le decimos, ahora sí, sujétate al 108 de la Ley de Amparo General y hazme una demanda con todos los elementos y caminamos. Pero yo ya cuidé la materia del amparo, que es la libertad de esta persona. Por ejemplo, en los asuntos de Torito, ¿no? Dice... Demanda de amparo indirecto presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Procede a desecharla de plano cuando carece de firma electrónica del quejoso. Ojo, sí es el camino más fácil la presentación electrónica, pero no es a consideración, a criterio o incluso a capricho de las partes que nos promueven. Viene el abogado y me dice, oye, te presento esta demanda, yo soy abogado patrono y ahí me están nombrando del señor fulano de tal, admítemela. Él no tiene Firel, no tiene por qué tenerla. No, señor, espéreme. Él no tiene por qué tener Firel, eso es cierto. Pero lo cierto es que esta es una prerrogativa para aquellos que sí la tienen. Y que si usted estuviera dado de alta en Hacienda, como se supone que tenemos que estar dados de Hacienda la mayoría de las personas que trabajamos, la pudiera tener, ¿no? Y que además el portal de servicios en línea le permite a cualquier persona que la tramite. Entonces no vale que usted, abogado, venga y me diga que su cliente no la tiene. Si no la tienes porque no quiere. Y entiendo, a lo mejor a veces por temas fiscales, incluso hasta gente que no quiere entrar en el sistema, ese tipo de cosas he escuchado. La jurisprudencia dice que si no viene firmada por el quejoso, o por aquel que lo representa, por ejemplo, ahí sí un apoderado, definitivamente va a ser desechada. No es lo mismo con un abogado porque primero tiene que entrar la demanda para que le reconozcan el carácter de abogado a quien el quejoso nombra como tal. En cambio, el apoderado, él sí puede comparecer diciendo, soy apoderado y firmo yo, soy apoderado de la empresa, soy representante de este menor, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Sí pueden presentar en electrónico, pero siempre y cuando esté firmada por el quejoso. Y si no es desechamiento. Hay un criterio del tercer circuito que por ahí dice que tiene que ser más laxo por el tema COVID, que a lo mejor una prevención valdría para que vaya y ratifique el quejoso. Mi opinión
es que si la Corte lo determinó, si el Pleno de la Corte lo determinó, mientras el Pleno de la Corte no diga otra cosa, no podemos atender a otro criterio. Sería desatender el criterio y habría también consecuencias, ¿no? Ahora, ¿cuál es el procedimiento del artículo 15? Para que nos quede claro. Tiene una pregunta, maestro. Claro que sí, perdón. Por ahí está una persona. A ver, Alejandra Morales tiene una pregunta. Sí, Alejandra, ¿le escucho, perdón? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando estaba hablando de los asuntos de urgencia, de las cuestiones de las suspensiones, yo tengo un asunto en particular que es un asunto de bueno, es un pro bono que yo llevo por una persona de escasos recursos. Esta persona tiene, bueno, es un trabajador, es un albañil. Entonces, vino por una asesoría legal y resultó que tenía muchísimos problemas porque él pues se sentía muy mal de salud y le negaban la atención médica. Entonces solicité, bueno, presenté un amparo porque con el poco dinero que tuvo el señor se hizo un estudio por fuera porque en el instituto no le hacían ningún estudio. Se lo negaban por cuestiones de la pandemia. Eso fue en diciembre del año pasado. Resulta que me otorgan la suspensión provisional. ¿Por qué? Pues porque los estudios que nosotros anexamos a la demanda, que anexé a la demanda de amparo, pues el señor tiene cáncer. Tiene cáncer en el maxilar. Situación que yo tengo la suspensión definitiva, pero requieren a la autoridad, al instituto, para que le practique los estudios y bueno, los estudios que se solicitan en el acto reclamado fueron precisamente de carácter neurológico, pues, porque lo han mandado al otorrino, cumplimenta la autoridad mandándolo al otorrinolaringólogo, al neurólogo, hasta el psiquiatra lo mandaron, porque no tiene nada, pero nunca le han hecho esos estudios. Entonces, yo sigo con ese procedimiento. La audiencia constitucional la tengo el 30 de diciembre y voy yo precisamente a hablar con el secretario del juzgado y le digo, ¿sabe qué, licenciado? Le digo, este asunto yo lo tengo como pro bono. Le dije, incluso yo no estoy cobrando absolutamente nada a esta persona, le dije, porque yo la veo que su estado de salud está mal. Y ya me dice que pues, el director del IMSS no le quieren hacer la operación. ¿Por qué? Pues porque le sale más caro, que prefería mejor que esta persona falleciera que realizarle los estudios, que son muy caros, ¿no? Sí. Entonces yo no le hallo la salida a este asunto porque pues ya estamos a noviembre, ya casi diciembre, y no le han realizado ni los estudios ni menos una intervención quirúrgica, ¿verdad? Esa es mi duda. Bueno, este caso que se supone que es un caso de urgencia, pues están dándole larga a la autoridad y el juzgado no ha proveído. Yo solicité la multa, ya se le multó al instituto, pero pues no pasa nada. No, mire, déjeme le comento algo importantísimo, y eso va para todos los asuntos de urgencia. Obviamente, también depende de la habilidad y de la presión que ustedes nos hagan. Nos caen gordísimos los abogados que están todo el día ahí, pero a final de cuentas son los que obtienen resultados, ¿no? Y eso que no nos debe importar. Siempre uno dice, ay, promueve diario. Bueno, promueve, pero obtiene. Entonces, importantísimo. Incidente de violación a la suspensión. Lo primero que yo le preguntaría es, ¿cuál es el efecto que se fijó en la suspensión cuando se le concedió? El efecto como tal. Fue para la realización de los estudios. Perfecto. Entonces, no es sujeto de multa. Claro que es sujeto de multa, entre otras cosas, pero lo primero es el incidente de violación a la suspensión. Si ese incidente a usted le prospera, la consecuencia es destitución de la autoridad, la multa que no le importe. Ya lo solicité, me lo dijeron que era improcedente porque lo habían mandado a otra clínica, a la de neurología, pero de otra clínica que no estaba en los actos. ¿Y controvirtió la resolución del juzgado? Sí, también, pero eso todavía no la resuelven. Entonces, me dieron término para ampliar la demanda, amplío a la clínica que me señalan que esa sí le puede hacer la intervención. Eso apenas la ampliación la acabo de presentar. Sí, mire, ojo, si acaba de presentar una ampliación quiere decir que su asunto sigue caminando.
Yo insisto, el camino es el incidente de violación a la suspensión. No dudo de usted, pero Por sí exceso de efecto, ¿verdad? Es la que presenté. Así es. No dudo de Sí. usted, pero sí le digo que si le declararon infundado, pues yo tendría que creer a lo que hace el juzgado de distrito, ¿no? Ah, no, esa todavía no me la resuelven porque Es que ese es el la camino, manda... licenciada. El camino es, yo obtengo una suspensión y estos son los lineamientos que la autoridad tiene que cumplir. No los cumple, denuncio el incidente de violación y que camine, y si tienen que correrlo, encarcelarlo, lo que sea, y créame que esa es la manera, no hay autoridad que no le tenga miedo al incidente de violación a la suspensión. Ah, ok. ¿Sí? Entonces hay que ser muy duros, muy enérgicos con el tema del incidente de violación a la suspensión. No lo suelte. Ok, muchas ¿Sí? gracias. Muy bien. Sí. Entonces, si no hay otra pregunta, decíamos cuál es el procedimiento conforme al artículo 15. Aquí es importante, y ahorita que me dice usted, licenciada, que le concedieron la suspensión provisional, se vale, se puede pedir la suspensión provisional, pero tratándose del artículo 15, atentados a la vida, la Me dieron suspensión la definitiva. es de plano. Ujú. De plano y de oficio le llamamos, y se supone que esa es la suspensión de suspensiones. Entonces, ahí mismo se otorga al agraviado, en el caso de Torito decíamos 3 días para que ratifique y poder empezar, ahora sí, una demanda. Si la ratifica, continúa el juicio, ¿no? En el caso de que se hubiera presentado, como dijimos, por comparecencia, por escrito, bla, 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 pero en un caso como el que estamos viendo de Torito, ya cuando usted, por ejemplo, la abogada que me dice que presentó una demanda por un tema de atención médica, bueno, pues al final de cuentas ya es una demanda con estructura como la que ya vimos, una demanda completa, ¿no? Luego, creo que, ahí está. En caso de que no se ratificara la demanda, por ejemplo, en casos de Torito, se tiene por no presentada y las medidas quedan sin efectos. Si no se logra la comparecencia del agraviado, se dará conocimiento al agente del Ministerio Público, y transcurrido un año, se tiene por una interpuesta la demanda. Nosotros tuvimos un supuesto, se los platico de rápido, nos presentaron una demanda. ¿Qué es lo que quiero evidenciar? Para que vean cómo se toman, la seriedad con la que se toman ciertos asuntos. Nos presentan una demanda de Torito, su servidor estaba de guardia. En aquel entonces los jueces no se quedaban de guardia, sino que un secretario era juez, otro era secretario. A mí me tocó estar como un juez. Llegó una demanda de Torito, se informó a la autoridad y se le pidió que lo dejara en libertad. Resulta ser que nos informan que esa persona no está ahí. Y empieza nuestro calvario, porque nosotros tenemos que perseguir nuestra suspensión. No les voy a hacer el cuento largo. Se giraron oficio a todas las dependencias militares, a todas las dependencias de procuradurías, a las delegaciones, a las barandillas. Empezamos por las de zona metropolitana, Toritos, y empezamos a crecer para las de los estados. Los actuarios tuvieron que ir incluso hasta Cihuatlán, hasta Huejuquilla, a buscar a nuestro quejoso porque no lo encontrábamos. Y porque la ley dice que ante un tema de desaparición de una autoridad, se tiene que encontrar. El problema es que ¿para qué nos sirvió ese asunto? Pues para aprender, nada más. Para aprender, para saber cómo se tiene que trabajar. Los informes se pedían de inmediato, nada que 24 horas, era inmediato, e incluso el informe se podía rendir por teléfono, y era una cosa caótica todo el fin de semana. Al final del día resultó ser que era un maestro que les había pedido a los alumnos que presentaran una demanda para que practicaran, y a un chavo se le ocurrió presentar una demanda de Torito. Entonces, el Poder Judicial, y no lo digo porque nos pese, créanme que además de que es una anécdota larguísima y chistosísima, porque pues, era un chavo de 19 años, definitivamente hay un tema que se moviliza y hay un tema de dineros que se mueve con el Poder Judicial, y que sus intereses y sus impuestos están trabajando en un abogado que tuvo el desatino de decirle a un alumno que podía presentar una demanda de Torito para practicar. Inventó el nombre, se nos ocurrió. Y digo se nos ocurrió porque pues ahí estaba yo, pero créeme que la idea no era mía. Un abogado, dije, lo googleó, nos apareció en Facebook un autorizado, el autorizado nos dimos cuenta que había prestado servicio en el fuero común, en el fuero común nos comunicamos con el juez nos dijo que los notificadores lo conocían, uno de los notificadores nos dijo que había sido su meritorio, nos dio el teléfono de la novia y por fin dimos con él. Oh my God. Y le hablamos para que fuera a desistirse al juzgado. Oh. Pero estuvo así el juez de imponerle una multa de 1,000 días de salario por esa razón. Cuando yo hablé con el titular y le digo cuál es el tema que me había dicho el chavo, que el maestro, que bla, 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 pues bueno, pasaron al chavo que se fue a desistir y le dijo, saque su calculadora y multiplique, por favor, el salario está en 76 pesos, multiplíquelo por 1,000 y eso es lo que su tontería lo puede hacer pagar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema.
Pero también hay que saber que es una herramienta verdaderamente útil, como ahorita le decía el abogado, y lo decía al principio también. No somos perfectos, habemos de todo. Créanme que a mí el tema de la vida me mueve mucho. He tenido la fortuna, y digo la fortuna porque trato de verlos como si fuera mi caso. 2 trasplantes de riñón, 1 de hígado, 1 falleció, 2 vivieron con el trasplante, y es una satisfacción enorme, pero también es una decepción enorme que por la cuestión de los tiempos no haya yo logrado hacer que le dieran ese riñón a la persona que murió. Entonces no debemos perder esa sensibilidad, y lamentablemente la perdemos como la pierde cualquier profesionista, lo vemos como un asunto más. El hecho de que usted, abogada, me diga que lo hace de gratis, pues me hace saber que, para empezar, está sensibilizada al 1000. No lo suelte, licenciada. Es el incidente de violación a la suspensión el que la va a llevar a su respuesta. Ojalá que Muchas gracias. Bueno, dice, en el supuesto de que se trate de delito de desaparición forzada dentro del término de 24 horas, deberá abocarse al conocimiento de la demanda de amparo, dictar la suspensión de los actos y requerir a las autoridades que considere para la información, para la localización y liberación del quejoso. Y ahí es donde les digo, se mueve todo el aparato del Poder Judicial para lograr eso. Y se vale cuando es cierto, definitivamente es una herramienta perfecta, pero cuando es cierto. Ojalá que ninguno de nosotros tengamos que estar en este supuesto. Como profesionistas, creo que sería desagradable, pero en lo personal jamás, ¿no? Ninguna autoridad está facultada, y esto es importante, para manifestar que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Cuando van y le dicen, oye, Ministerio Público, no, es que si no tiene 3 días, yo no emito la alerta Amber. Amparo contra el MP que no quiere actuar, omisión, yo le dije que es un tema de desaparición, entonces nos metemos en un tema. ¿Pero qué nos lleva a esto? El conocimiento definitivamente de la ley, el conocimiento de la norma, para que nosotros podamos defender este punto, ¿sí? Tengamos cuidado con lo que defendemos, porque a final de cuentas, esa es en realidad la garantía de que podemos dar un buen resultado para el cliente, y definitivamente un buen resultado, pues, para nosotros mismos, ¿no? Ojo, artículo 126, importantísimo. El artículo 15 tiene sus particularidades con la urgencia en la presentación de la demanda, pero el 126 en específico dice, la suspensión se considerará de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad. Y otra vez nos vamos a los del 22. Dice, en este caso, que eso es lo que hace la diferencia, la suspensión se decretará en el auto de admisión de demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Por eso yo le preguntaba a la abogada, ¿su suspensión es provisional y definitiva o de plano? Porque ella tenía derecho a la suspensión de plano por ser caso de urgencia. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Ojo, me preguntaba el abogado hace rato, ¿cuál término? ¿15 días o 7 años? Pues el término de 7 años aplica para esta suspensión de plano. Cuando viene un ejido y dice, ¿me quieren desposeer? Se le concede la suspensión de plano. Es un arma de 2 filos. ¿Por qué? Porque resulta ser que por eso la presa del Zapotillo se frenó. Por eso se frenó el acueducto de la presa del Zapotillo. Por eso en Periférico hay un triángulo enfrente de una gasolinería que sí iba a ser un puente elevado que nunca se terminó. Por eso hay carreteras inconclusas, porque un ejido, a la luz del artículo 126, viene y promueve un amparo donde dice, nos quieren desposeer, acreditan que son propietarios, y se acabó la obra y se acabó todo. Lamentablemente, y muchas veces sucede, son extorsiones. Lo que quieren es decir, oye, pues dame una lana, ¿no? Ahí está también el tema del aeropuerto y tantas cosas más. Les platico de rápido para no quitarles el tiempo, porque es una carta que pueden tener bajo la manga. Y yo lo vi. En un asunto, ya el asunto de la presa del Zapotillo estaba más que resuelto, y que si la cortina de tales medidas, que si esto y que el otro. No hallaban los ejidos, el poblado de Temacapulín y los ejidos de alrededor, cómo hacer para frenar, porque ya lo habían intentado durante años. Resulta ser que la manera de llevarse el agua es a través de un tubo que mide 3 metros de diámetro, que va creo que hasta Aguascalientes, si mal no recuerdo. A final de cuentas, ¿qué hizo el abogado? Que una de las partes por donde pasaba el tubo era por un ejido. Toma el ejido de la mano, toma a todos los representantes de la zona de los Altos, a todos los ganaderos. Obviamente es un asunto muy delicado que está en el juzgado, que está desde el 2013
y no se ha resuelto. ¿Y qué hizo? Que aprovechó las ventajas que tiene un ejido para poder suspender una obra. ¿Y saben qué? Ahí está suspendida. Si ustedes son el abogado, pueden cobrarlo muy bien. Si ustedes son la contraparte, están en un gran problema, porque al ejido se le tiene que respetar. Suspensión de plano y se acabó. Y la suspensión de plano no va a variar hasta que la revoque el colegiado o hasta que se dicte la sentencia definitiva. ¿Ustedes creen que suspendida la obra desde 2013 no hay oportunidad del ejido de negociar en dinero? Hay muchísimos intereses detrás de la presa del Zapotillo. Entonces, si alguna vez ustedes tienen un asunto y pueden echar mano de un ejido, ahí lo tienen. Igual como se hace ahora con un menor. Yo tengo un asunto de leyes complicadísimo que digo, no trae conceptos de violación. Ni modo, esto es materia administrativa. Lamentablemente el quejoso es menor y hay suplencia de la queja. Y eso lo complica todo, ¿no? ¿Se vale? Sí se vale. Mientras sea legal, se vale. Entonces, ojo, artículo 126, suspensión de plano en tema agrario, concedible totalmente y sencillo. Solamente acreditar propiedad. Con mi escritura y se acabó. Y le decimos, esas medidas y linderos, respétense y se acabó. Y si por ahí va la obra, se acabó. Se acabó y no se construye nada. Y ahí es donde vienen las indemnizaciones, los arreglos y bla, 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 ¿no? Lamentablemente el ejido es el que termina siempre perdiendo más. Este es importante, les decía. Suspensión de oficio y de plano prevista en los párrafos primero y segundo del artículo 126 de la Ley de Amparo. Por ejemplo, en el caso del abogado. Si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe proveer sobre la citada medida cautelar en el propio auto en el que formula el requerimiento. Entonces, no importa que sea prevención, tienen que proveer la suspensión de plano, a menos de que la prevención sea un elemento que sea necesario. Por ejemplo, a mí me pasó con un ejido. Sí, te concedemos la suspensión, ejido, nada más que tu escritura están borrosas las líneas y linderos, los linderos. Entonces yo no puedo conceder una suspensión para que el ejido se le respete porque yo no sé hasta dónde abarca. Tráeme las medidas y linderos y yo te digo cuál va a ser el alcance de esa protección. Lo trajeron y ahí se concedió. Pero si no, tendrá que concederse incluso aunque haya tenido una prevención. ¿Sí? Espero haber sido claro. La verdad es que es difícil abarcar cualquier tema por videoconferencia. Es difícil definitivamente agotar todas las aristas. Traté de ir lo más rápido posible dentro de lo concreto, dentro de lo que conocíamos, darles algunos tips. Al final de cuentas sabemos que como abogados tenemos que estudiar, tenemos que irnos a la ley. La recomendación es que no demos asesoría, no demos opiniones, no atendamos clientes si no es con la ley en la mano. Y yéndonos a lo básico, porque lo básico nos puede salvar. Ya vimos el término, ya vimos la procedencia, ya vimos los requisitos de la demanda. E insisto, urgencia. Se va a morir esta persona, me hacen una prevención y se muere. Y se muere, así de delicado, ¿no? Entonces, por favor, ojalá que después de esto, el día que nos volvamos a ver, sea porque tienen una demanda en esos términos, no lo dudo. Si en algo les puedo servir, mi nombre es Fernando Carbonell, estoy en el Juzgado Séptimo Administrativo y para mí es un placer haber estado con ustedes y será un placer siempre poder volver a platicar con ustedes. Muchas gracias.